están? Buenas tardes. Yo soy el doctor Alejandro Brahim. ¿Para qué van a acoplar? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Luciano Rosé. Bueno, somos psiquiatras. Trabajamos... quizás se pueden acercar, ¿no? Y no estar tan lejos, pero bueno. O cerramos las puertas. Y cerramos las puertas. Somos psiquiatras, los dos nos formamos en el Hospital Álvarez. Bueno, yo empecé en el 98, estuve 4 años, después fui jefe, 5, trabajé en la guardia, después en la guardia del Hospital Álvarez, después trabajé en la guardia del Hospital Durán, después volví al Hospital Álvarez y estoy trabajando en la sala y en el servicio de adicciones. Y también trabajo ahora en la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones de Nación. Bueno, Luciano, vos, presentate. Bueno, yo tengo menos experiencia, lógicamente. También me formé en el Álvarez, hice la jefatura de la residencia de psiquiatría ahí. Y bueno, tuve la oportunidad de trabajar un poco en adicciones en diferentes dispositivos de Buenos Aires y un poquito en Barcelona, hice unos meses en lo que es las salas de consumo supervisado. Y un poco a partir de la experiencia, bueno, nos pusimos a pensar un poco. Armamos un capítulo en la Asociación Argentina de Salud Mental, que es el capítulo de estrategias de reducción de riesgos y daños, que los invitamos a que entren a mirar un poco si les interesa. Estamos hace un poquito más de un año, o menos de un año, ponele. Y bueno, nos sentamos un poco a pensar cómo implementar este tipo de estrategias, de las cuales ahora vamos a hablar un poco, para abordar los casos de estos pacientes que son extremadamente complicados y que es una población muy vulnerable, muy marginada y sistemáticamente expulsada por nosotros los profesionales de la salud, lo cual también vamos a intentar exponer con algunos datos duros que sacamos del Observatorio Argentino de Drogas. Una cosa, nosotros, en nuestro marco, tiene que ver con la Ley de Salud Mental, la 26.657, creo que le digo bien el número, digamos, a raíz quizás de esta ley, nos fuimos acercando un poquito a lo que es el derecho, que sabemos poco nosotros, y después estamos, vamos a decirlo ya, estamos en contra de la ley 23.737, que es la ley de drogas, sobre todo el artículo 14, digamos, que tiene que ver con la penalización de la tenencia, digamos. Nosotros nos posicionamos desde ahí, y porque desde ahí podemos empezar a pensar en la reducción de daño. Lo primero que, bueno, elegiste vos un cuadro. ¿Por qué elegiste este cuadro? Bueno, acá salió medio deforme, pero no le hacemos justicia. Es un cuadro de Jackson Pollock, que era un pintor estadounidense, y un poco la idea, bueno, Pollock pintaba así de forma sumamente caótica, con manchas y con trazos así medio violentos, con muchas capas de pintura. Y nos parecía que nos ayudaba un poco a usar como metáfora de lo que es el abordaje de este tipo de cuadros, ¿no? De los consumos problemáticos, que si uno los mira desde afuera son muy caóticos, pero cuando uno se toma el tiempo de observarlo y le da un poquito de tiempo, intenta entender de qué se trata, empieza a encontrar algunos patrones y hasta incluso cierta armonía en ese caos. Pero cuando uno desde afuera intenta forzar y decir, bueno, esto significa tal cosa o tiene tal otra, termina bueno, haciendo despelote. Claro, y para nosotros eso es como las adicciones o los consumos problemáticos tienen que ver con eso, digamos. No nos podemos parar de una posición de verdad ni de una verdad, sino que nos tenemos que parar. Pero tampoco la otra posición sería como que vale todo. No es que vale todo, no hay una verdad, hay muchas verdades, digamos. Y en ese sentido, y la verdad también es muy compleja, y entendiendo que la cuestión está, no solo tiene que ver con el paciente que consume, tiene que ver con la familia y tiene que ver con la coyuntura. Nosotros fuimos viendo, ahora vamos a ir, yo soy un poco desordenado, él es más ordenado, por eso hacemos algo mejor los dos. Digo. Entonces, nosotros estamos viendo en el hospital, el artículo 4 de la Ley de Salud Mental, lo que dice es que el hospital público tiene que atender a los pacientes que tienen problemas de consumo. Yo trabajé
antes de la ley y después de la ley. Antes de la ley yo trabajaba en la guardia del Hospital Álvarez y en la sala de internación y después en la guardia del Durán, y yo echaba a los pacientes que venían con consumo. Digamos, si un paciente venía con cocaína o venía digamos, con alguna sustancia, si no estaba intoxicado, lo que hacía es lo mandaba a su casa y en todo caso lo derivaba a un lugar especializado. Ni siquiera eso. A partir de la ley, como la ley empieza a decirnos que tenemos que hacernos responsables de eso, que es parte de la salud mental. Es raro que una ley nos tenga que decir que un problema de salud es parte de la salud mental. Está mal, pero está bien, porque en algún sentido, si no nos lo dice, no lo hacemos. Yo creo que tiene que ver con una cuestión de la penalidad. O sea, si alguien está penado por tener sustancias, entonces viene alguien que consume y que además, digamos, vuelve a reiterar el consumo, uno piensa que es un criminal, digo, desde la ley. La medicina dice, no, este tipo es un criminal, entonces yo no lo tengo que atender, entonces no tiene que venir a un hospital. Por eso pienso que un poquito que la ley, bastante, pienso que eso va en contra de la salud, que es un problema de salud, digamos, el problema de consumo de sustancias y de la dependencia. Y también la salud mental está dentro de la salud. O sea, hay un dicho de la OMS que dice que no hay salud sin salud mental, y entonces, en ese sentido, el hospital, la ley es de 2010. En el 2013 se reglamentó y todavía tenemos muchas falencias. Yo creo que de vuelta a lo mismo, estas falencias no tienen tanto que ver con los profesionales o con el Estado, no, con todo tiene que ver, con que también la población, la gente tiene que entender, y eso lleva 30 o 40 años, qué es un paciente adicto, qué es un paciente que tiene un problema de salud mental, alojarlo. Y eso lleva mucho tiempo, el cambio cultural. Entonces lo que hace la ley es favorecer, como digamos, combinarnos a nosotros, los médicos, a pensar de otra manera. Bueno, nada, vamos a ir viendo ciertos datos duros, como dicen. Bueno, los objetivos de la presentación, en primer lugar, hablar un poco de lo que es el consumo problemático, un poco de la epidemiología, para que podamos pensar a partir de esos datos algunas de las cosas que venimos diciendo, algunos de los conceptos, definir qué son las estrategias de reducción de riesgos y daños, que es desde donde nosotros nos paramos, ese sería como el paradigma clínico y epistemológico del cual nos paramos para pensar el consumo de sustancias. Hablar un poco de las implicancias de la Ley Nacional de Salud Mental, un poco de nuestra experiencia en el hospital, ¿no? Que sería como la síntesis de todo esto, o lo que intentamos hacer. Y por último, si nos queda tiempo, hablar de la neurobiología, de las adicciones y bueno, todas estas cuestiones que también están como en boga. Bueno, en primer lugar... Sí, supongamos el discurso médico hegemónico de alguna manera, ¿no? Vamos a pensar un poquito qué es eso. Si yo tengo si por ejemplo, no sé, quizás alguno de nosotros, yo tengo 47 años, creo que un 30% de nosotros debemos tener hipertensión o algo así, alguna enfermedad, o diabetes o hipertensión, o hipotiroidismo. Entonces, supongamos que yo tenga hipertensión. Entonces, tengo un pico de presión y entonces voy al médico y le digo, y bueno, ¿qué comió? No, y comí un bife con ensalada, y le puso sal, sí, le puse sal, me encanta la sal. Y entonces me dice, no venga más, no, escúcheme cómo tome sal, usted tiene hipertensión, ya le avisamos. Voy la segunda vez y ya no me atiende más y me manda a una comunidad terapéutica para que deje de comer la sal, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir en este sentido? Que de alguna manera, antes de la ley, y ahora también sigue un poquito, nosotros queríamos que el paciente venga y venga curado. Eso es pedirle la abstinencia. Vos venís, entrás a un tratamiento, pero no consumís más. Es buenísimo. Si vos venís y ya entrando al tratamiento no consumís más, eso es como, algunos pocos lo logran. Muy pocos pueden lograr eso. Pero las demás, la mayoría, tiene recaídas. Porque sigue comiendo con sal, porque le gusta, ¿se entiende? No lo curás en 5 minutos, eso, lleva tiempo. Entonces entonces hay que soportar que el paciente siga consumiendo. Nosotros pensamos,
que no hay forma de trabajar si no es con reducción de daños. Lo que no implica que un paciente que entra por primera vez deje de consumir el resto de su vida. Sí. Yo, por ejemplo, vivo explicando eso, porque si no habría una cartilla que diga, bueno, usted es diabético, no toma azúcar, y sería todo fácil, no habría psicóloga, ¿no es cierto? Cormillot, por ejemplo, dice que el conocimiento no genera voluntad. Si no todo el mundo sabe que fuma hace mal, entonces el conocimiento deja de... Bueno, ahí está lo que hablaba vos. Claro, pero esto parece una perogrullada, pero en general esto no se piensa. No se piensa ni desde los médicos, ni del paciente, ni de la familia del paciente. Nosotros lo que empezamos como a considerar, o lo que fuimos viendo, es que los pacientes que tienen, primero vamos a decir, el que consume una sustancia no necesariamente tiene un consumo problemático, ni tiene una adicción. Puede llegar a tener. Ahí después tenemos el dato, pero el informe de las Naciones Unidas, hace todos los años es un informe sobre drogas, y lo que muestra es que más o menos, depende del año, pero aproximadamente un 10-12% de los usuarios de sustancias psicoactivas tienen algún problema de salud derivado de ese consumo. O sea que hay un 80 y pico, la inmensa mayoría de los usuarios de sustancias psicoactivas, que no tienen enfermedades ni trastornos asociados a ese consumo. Nosotros pensamos que lo que puede mejorar la calidad de vida de los pacientes, de los usuarios, como quieran llamarlos, tiene que ver con estar cerca del centro de salud. Si un paciente que consume está cerca del centro de salud, consume menos. Y si no consume menos, está más cuidado. Quiere decir que siempre hay que tener las puertas abiertas. Antes, por ejemplo, un paciente en un grupo terapéutico, si consumía, estaba fuera del grupo. Si no tenía familia, estaba fuera del grupo. Entonces, en este sentido, lo estás expulsando todo el tiempo. Ahora, si consume, eso lo hacen bien los curas villeros, ¿no? En realidad siempre le dan un lugar. Entonces, si vos siempre le das un lugar, y ese lugar, nosotros vamos a hablar un poquito de la hospitalidad, ¿no? ¿Qué es hospitalidad? ¿Qué es amabilidad? Hospitalidad quiere decir, hay un escrito de, ¿cómo se llama? Derrida. De Derrida, que se lo pueden encontrar, que habla de la hospitalidad. Y la hospitalidad implica hablar el idioma del otro. Y hablar el idioma del otro es muy difícil. Es como, no sé, yo por ejemplo estudio ruso, bueno, estudié 4 años, este año no estudié y me olvidé todo, pero lo que sí es que cuando empiezo a hablar el idioma ruso me trabo, es re difícil. Cuando vos estás hablando el idioma del paciente, digamos, que tiene que ver con el consumo, es re difícil porque por momentos se irrita, por momentos rompe todo, por momentos consume, y en esos momentos es hablar el idioma del otro. No tenés que generar que hable tu idioma. Entonces, con el tiempo de estar cerca del sistema de salud y con vos, empiezan a, digamos, hablar tu idioma y vos hablar el idioma de ellos. Y por ahí tenés pacientes, yo tengo 20 años de psiquiatra, que hace 20 años que sigo y que siguen consumiendo, pero la verdad que cada vez está mejor porque nunca fue como rechazado. Por ejemplo, contando una anécdota del hospital, un paciente le da plata a otro para que compre. Entonces vienen y justo lo pesquisa la policía que estaba en la consigna, le saca la droga y yo le digo, ¿y quién le mandó a comprar drogas? Y me dicen el nombre y lo miro y el tipo empieza a temblar. Y cuando empieza a temblar le doy un abrazo y el tipo se relaja. Entonces puede estar. En cambio, si cuando empieza a temblar, yo le digo, ¿cómo hiciste esto? No lo hagas nunca más. Entonces empieza a salir, sale corriendo, tiene una trompada, lo terminamos atando. Hay una forma de trabajar con el otro, esto sirve mucho, algo que dice Calabrese, es en vez de estar del centro y esperar que el marginal, que es el último que está a la distancia, haga lo tuyo, es vos ir hasta el marginal y vos trabajar con él, esperando que si alguien que vive en la calle, que consume Paco, que no tuvo familia, o tuvo familia, que está desordenada, yo, porque me ve a mí 2 días, 3 meses o un año, pienso que va a adquirir todo lo que yo adquirí durante toda mi vida, que es que mi mamá siempre me hizo la comida, me llevó al colegio, me trajo cosas, me llevó a un club, me pagó un profesor, me pagó inglés. Entonces estuve 20 años de que me dieron todo. Y estas personas estuvieron desde los pocos años, no le dieron nada. Entonces yo voy como médico y le digo, mira, esta es la verdad, seguime. No va.
se dan cuenta que que esto no sirve. Entonces es estar cerca del otro, del marginal, y entender que no solo tiene un problema de adicciones y que tiene que ver con las sustancias. Tiene un problema, nosotros lo que vemos mucho en el hospital y lo que llegamos a internar en el hospital son problemas de una vulnerabilidad social muy importante, problemas de trastorno por consumo de sustancias y algún problema psiquiátrico. Que cuando bajamos la vulnerabilidad, las otras dos cuestiones bajan. ¿Se entiende? O sea, si nosotros empezamos a ver solo la cuestión del problema de consumo de sustancias, estamos como liquidados. Tenemos que ver como la coyuntura. Entonces, esto es que, claro, es muy difícil, hay que entrenarse para eso, pero, por ejemplo... Eso, perdón, es como la idea de una clínica ampliada, o sea, no solamente centrarnos en la enfermedad, sino intentar entender cuáles son los problemas en la vida de esa persona. Quizás el problema máximo de esa persona es eso, no sé, que tiene un hermano que está preso y nosotros nos estamos preocupando si le tenemos que subir la medicación o bajar la medicación, y quizás tiene que ver con entender un poco el todo de la persona, no solamente lo que desde nuestro modelo formativo, teórico, universitario, que es bien reduccionista y centrado en la enfermedad, nos explica, porque en general ahí es eso, no estás hablando el idioma del tipo, por ahí la preocupación del paciente es otra. Por ejemplo, si vamos tomando casos, lo vamos haciendo desordenado, vos me vas ordenando después, ¿no? Sí. ¿Se podrá? Escucha, Intentamos. bueno, pero supongamos, ahora nosotros tenemos internado un paciente que es súper conflictivo, ¿no? Y tiene una mamá y que le hizo una exclusión del hogar. Entonces nosotros lo tenemos internado en el hospital, tenía varias causas judiciales, al principio teníamos una consigna, le sacamos la consigna, empezó a ir a la casa de la mamá, volvió a estar, digamos, hizo un poco de lío, la mamá se volvió a quejar, pero en este transcurso, llevamos un año, ¿no? Me cruzo a la mamá que trae a su papá, al abuelo del paciente, que lo trae para tratarse porque está muy mal. Y la miro y le digo, no viene a ver a su hijo, no lo voy a ver más porque él hizo lío y lleva a su papá, ¿no? Entonces, eso fue hace 2 meses. Y entonces, ayer me la cruzo y ella me para mí. ¿Y mi hijo cómo está? Está mejor, ¿no? Y cumple años el 29 de julio. Ah, sí. ¿Y va a venir usted? No, yo no voy a ir, pero las hermanas van a ir. Pero venga, bueno, voy a ir cuando usted esté. ¿Pero qué quiere decir con esto? Que la familia también está complicada. Esta mujer tiene muchos hijos, tiene que hacerse cargo de su papá, tiene que hacerse cargo de su hija que tuvo un hijo, y entonces no puede hacerse cargo de su hijo. Entonces lo deja un poco en el hospital porque nosotros lo cuidamos, y en el momento que ella pueda, que se dan las cosas y nosotros esperamos, entonces se juntan. Parece idílico, pero no lo es. A veces puede pasar 2 o 3 años. Pero quiero decir que el paciente está dentro de una coyuntura y a veces esa misma coyuntura lo rechaza y a veces él se porta mal para que lo rechace, para poder... Nosotros tenemos pacientes que no mejoran porque saben que si mejoran le damos el alta. Y si le damos el alta va a la intemperie. Y en la intemperie es muy difícil vivir, digamos. Esto no quiere decir que no haya consumo de sustancias en las clases más altas o las clases medias. No, hay consumo de sustancias, pero también pescamos esto de la vulnerabilidad. Si uno deja a una persona sola, a un chico solo durante toda la vida, le da plata, toda la plata que quiera, y también empieza el consumo, porque hay algo de las drogas que calman, ¿no? Digamos, hay algo de las drogas que calman. Digo, como la comida calma. Cuando uno está muy angustiado y se come un chocolate o come una comida rica, también lo calma. El alcohol es una droga. Sí, ahí... Para volver un poco a las filminas, para mí esta frase está buena, ¿no? Esto de que las sustancias, en sí, el consumo de las sustancias tiene sus potencialidades positivas y negativas, en el sentido de que quien va a consumir la sustancia en un primer lugar y después vuelve porque algún tipo de efecto positivo percibió. Y de la intersección de todas estas potencialidades en cada sujeto, en sus coordenadas subjetivas, sociales, culturales, biológicas, etcétera, surge la posibilidad de una intervención sanitaria. Entonces, en el caso, por ejemplo, de este paciente que está solo, que la mamá no sé qué, qué sé yo, no es lo mismo que un profesional que clase media, acomodado, que va a consumir esa misma sustancia, digamos. El grado de vulnerabilidad que tiene esa persona ante el efecto de la droga es muchísimo mayor, o sea, las chances de que se vuelva un consumo problemático es mayor si está, no creo que vos estás intentando decir eso, si estás solo, si estás vulnerable, si estás expuesto, que si tenés ciertas coordenadas a las cuales volver después de ese episodio de consumo. Sí, hay algo que es como muy importante y me parece que ustedes no van a sumar más a pensarlo en este sentido. Una cosa es decir, la droga es el problema,
la droga es el diablo, y otra cosa es, quizás el consumo es el problema. Porque si yo digo la droga, entonces pongo todo el peso de la ley. Hay alguien que fabrica droga, que vende droga, y que entonces es un coso ilegal, y entonces hay que meter presos a todos. Ahora, si yo pienso que el problema es el consumo, entonces yo pienso, ¿qué nos dicen a todos? Que consumamos. O sea, todos tenemos que consumir, porque si no consumimos, digamos, la economía no crece. Entonces, todo el tiempo te están pidiendo que consumas, pero no tanto. Ojo, pará. Porque si consumís mucho, entonces es como muy difícil. Es como, digamos, la comida también es un problema. Es muy difícil hacer dieta. ¿Por qué es muy difícil hacer dieta? Porque tenés que comer todo el tiempo. Entonces, pero tenés que comer lo justo y necesario, pero además tenés propagandas todo el tiempo. Entonces, la verdad es que no tiene que ver con... La verdad, está mal esa palabra. Pero no tiene tanto que ver con la droga y la maldad, sino tiene que ver con lo que necesitamos. Lo que necesitamos no estar solos, necesitamos creérnosla, necesitamos ser útil para otro, necesitamos que nos valoren. Y entonces, a veces, cuando uno no tiene nada de eso, la droga te hace sentir útil, te hace sentir fuerte, te hace sentir que resolvés cosas. Entonces, las drogas, entonces en ese sentido, como que hay que, digamos, ponerse como en otra dimensión. La dimensión tiene que ver con el consumo, y el consumo tiene que ver con un montón de problemáticas que si uno no las ve y no las ataja, por eso hay dos tipos de trabajo, que la ley de salud mental lo dice bien. La interdisciplina, hay que trabajar en interdisciplina, hay que trabajar con un psiquiatra, con un psicólogo, con un terapista ocupacional, con un musicoterapeuta, porque son problemas muy complejos y que eso sí lo hacemos en el hospital bien, digo, porque cuando yo no puedo, puede el otro. Y también, otra de las cuestiones que son muy importantes y que para mí la ley de salud mental también trae, que es la intersectorialidad. ¿Dónde trae la intersectorialidad? Para mí en el artículo 22 con la unidad de letrados. La unidad de letrados es algo maravilloso, que son personas, abogados, que lo que hacen es que defienden a los pacientes que están internados porque están... ¿cómo se llama? Pues están recluidos de su libertad, no sé cómo hablan ustedes, tienen un idioma diferente al nuestro, y entonces los cuidan de nosotros. Entonces vos ya ahí empezás a trabajar con otras personas que tienen otro saber. Los abogados tienen otro saber, otra forma de pensar, y eso nos sirve mucho. Y también a veces trabajamos con consignas, que también las consignas o los policías tienen otro saber. Entonces la pluralidad de saberes y la intersectorialidad es lo que permite abordar mejor estos problemas. Porque a veces, por ejemplo, la policía muchas veces son los enfermeros de la calle. Yo, hablando con los policías, por ejemplo, en Chaco y Corrientes hay un puente. Ese puente, se suicidan muchas personas en esos puentes. Y en esos puentes, si uno pone seguridad, fuerzas de seguridad, evitan muchos suicidios, porque el suicidio es evitable. Pero para eso hay que trabajar con las fuerzas de seguridad, nosotros tenemos que lograr, y que muchas veces logramos, muchas veces no, es tener las mismas charlas, las mismas discusiones con las fuerzas de seguridad. Nosotros trabajamos así. ¿Y ustedes cómo trabajan? No, pero si trabajo así pasa esto. Bueno, pero ¿probaste con esto? Entonces, me parece que de alguna manera entender que es un problema de intersectorialidad, el problema del consumo, va a hacer que podamos responder de otra manera. Si el administrativo del hospital, cuando ve una persona con problemas de adicciones, no la expulsa, si el policía no lo maltrata, aparte hay que saber algo muy importante, que el policía, el administrativo, el psiquiatra, la enfermera, tenemos también problemas de adicciones. No es que zafamos de esa, digamos, no es que nosotros zafamos de esa. Lo que hacemos normalmente, cuando uno no sabe cómo tratar, lo que hace o se escapa o maltrata, porque no sabe dar respuestas. Y en realidad uno se disocia y maltrata al adicto, pero muchas veces uno está con un problema de adicción. Entonces, si nosotros hacemos más amigable la relación con las adicciones, y las hacemos, este es un problema de salud, es un problema donde las personas que tienen estos problemas no son malas, dañinas, roban, mentirosas, estafadoras. No, son personas que tienen que mentir, porque si yo consumo, entonces voy y te digo que consumo, que consumí, y vas, ¿cómo consumiste? Estás infringiendo la ley, te voy a meter preso. Entonces, ¿consumiste? No consumí. ¿Pero en serio? No consumí, yo nunca consumí nada. O sea, te hacen mentir de alguna manera. Entonces, lo primero que tiene que pasar es que no te hagan mentir.
que no te sancionen por eso, sino te digan, che, estás en problemas, ¿cómo te puedo ayudar? Y bueno, tengo una batería de cuestiones para ayudarte. Bueno, tenemos acá al psiquiatra, tenemos al psicólogo, tenemos al terapeuta ocupacional, tenemos, digamos, tenemos un abogado que te va a proteger si te vas a internar. Digo, como que de alguna manera entender algo de esto, entender que uno es parte uno puede agravar la sintomatología o disminuirla. Y ya si uno la disminuye, el otro se acerca al tratamiento. Y si se acerca al tratamiento, está mucho mejor. Por ahí no dejó de consumir, pero ya está mucho mejor, porque no tiene que mentir. ¿Se entiende esto? Pues pueden interrumpirme y decirme, no, lo que quieran. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que sería el consumo problemático, que por momentos casi se utiliza como un eufemismo y sus límites son un poco imprecisos. Entonces, nada mejor, vamos a intentar con algunas definiciones. Esta es una definición muy interesante de un antropólogo catalán que se llama Oriol Romaní. Un poco partimos de la idea de que, como decía Alejandro, la droga no es ni buena ni mala y hay diferentes formas de vincularse con la sustancia. Digamos, todos los que estamos acá somos usuarios de sustancias psicoactivas, desde el café, el alcohol o la que sea, y no necesariamente tomamos 18 cafés por día o estamos ebrios continuamente y demás. Entonces, un poco la idea es que no se puede disociar, para pensar los efectos de las drogas, no se puede disociar la sustancia del sujeto ni del contexto en el cual se da el acto de consumo, y la subjetividad propia de cada usuario y las expectativas culturales y las circunstancias en las que se consumen. O sea que es un problema sumamente complejo con una gran cantidad de variables y muy subjetivo, específico de cada persona y en cada situación. Con lo cual es muy fácil caer en el sobrediagnóstico o en el subdiagnóstico de si la relación que esa persona tiene con esa sustancia en ese momento es problemática o no. Este es el dato que yo les decía del Informe Mundial de Drogas de la ONU, que van a ver 275 millones de personas en todo el mundo consumieron en el último año, y de esos 275, 31 han padecido trastornos derivados del consumo. Bueno, para intentar circunscribir un poco las definiciones, este es el manual diagnóstico y estadístico de la Asociación Psiquiátrica Estadounidense, bien categorial, bien taxativo y con poco lugar a la creatividad, pero de cualquier manera nos puede servir un poco para pensar algunas de las variables que usamos nosotros en la clínica. Esto es para pensar lo que es la dependencia de sustancias. Ellos hablan de un patrón desadaptativo que conlleva, bueno, deterioro o malestar expresado por alguno de estos ítems, ¿no? Que puede ser la tolerancia, que es necesitar cada vez más sustancia para obtener el efecto inicial, o, bueno, que a medida que va pasando el tiempo pega menos, por decirlo de alguna manera. La abstinencia, el famoso síndrome de abstinencia, ¿sí? Que es un malestar físico, psíquico, etcétera, asociado a la deprivación de la sustancia, o que se tome la sustancia para evitar precisamente estos síntomas. La pérdida de control. Esto es un elemento clínico muy importante. La sustancia se suele tomar en cantidades mayores o durante un periodo más largo de lo que inicialmente se pretendía. Un poco esto, de nuevo, está bueno siempre plantear con la persona cuál es el objetivo, cuál es la relación que quiere tener con la sustancia y si está pudiendo lograrlo o no. Y después pensar qué es lo que está pasando para que se les vaya de las manos. Bueno, el deseo persistente o el esfuerzo infructuoso de controlar o interrumpir ese consumo, que se emplee mucho tiempo para obtener la sustancia, bueno, que se vayan perdiendo todas las demás actividades en la vida. Esto ya nos habla, ¿no?, de que la vida de la persona gira en torno a la sustancia, ya es como muy claro, y el consumo a pesar del daño. De nuevo, esto es un diagnóstico de un manual categorial, muy taxativo, pero que sin embargo tiene algunos elementos que, por lo menos para una primera aproximación a la cuestión, me parece que son útiles. Y después está el abuso de sustancias, que es más o menos algo muy similar. Esto también está bueno como para pensar, o sea, el consumo lleva a la persona a, bueno, perder diferentes actividades, trabajo, vida social, pareja, etcétera.
se consume a pesar de que se sabe que se está poniendo uno en riesgo, problemas legales repetidos. Esto, bueno, es como muy también fino, ¿no? Porque los problemas legales, qué sé yo, depende mucho la situación. Bueno, ustedes lo sabrán mejor que nosotros, pero mientras más vulnerabilidad social, más problema legal puede tener uno por consumir una sustancia y no necesariamente nos habla de un abuso o una adicción. Bien, y esto sería el correlato de la CIE-10, que es el manual también diagnóstico de la Organización Mundial de la Salud. Es muy similar, así que no nos vamos a detener. Bueno, ¿alguna observación, alguna pregunta? Ahora yo tengo una pregunta, porque vos... Porque no sé si entienden, porque yo a veces entiendo y a veces no. Pero vos decís que una cosa es la dependencia, que puede ser vivir para, Sí. y otra cosa es como el abuso. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, Lo dijo, pero no sé si quedó claro y a mí por ahí no me quedó tan claro. sí, la diferencia como operativa más importante tiene que ver con esto que hablamos al principio de la tolerancia y de la abstinencia. O sea, cuando ya la persona empieza a sentir un malestar físico o psíquico muy acusado cuando deja de consumir, ya nos habla de que hay como toda una serie de fenómenos adaptativos, biológicos, psicológicos, etcétera, que nos hablan de una dependencia. Podríamos ahí ya pensar en adicciones, pero de nuevo, esto es el DSM-4, si miran el 5 cambiaron los criterios, y si leen a Oriol Romaní no habla de nada de esto. Entonces un poco la idea de poner todas estas definiciones es intentar complejizar algo que, bueno, precisamente es sumamente complejo. Si nos quedamos solo con el DSM, quizás mirando el criterio de que tuvo problemas legales repetidos, ya lo diagnosticamos como adicto y lo mandamos a una comunidad terapéutica 3 años, y en realidad, bueno, resulta que en su cuadra hay quilombo y lo agarraron fumándose un porro en la calle. Por ahí no es un pibe que tiene una dependencia. Yo lo que ahí, viste, me preocupa en ese punto es que cuando uno da todas estas definiciones que parecen bastante claras, después en la vida real no es tan clara, porque yo tengo un hijo de 17 años. Entonces, mi hijo de 17 años, no sé, lo encuentro con un porro. ¿Tiene un problema de abuso o tiene un problema de dependencia? O sea, ¿qué voy a evaluar para eso? ¿No? Porque es muchas de las cosas que suelen pasar. Entonces, digamos, si mi hijo tiene un problema, está en el colegio, está rindiendo las materias bien, es tremendo lo que estoy diciendo, pues no sé si por hoy ustedes dicen tiene un porro, pero digo, está rindiendo las materias bien, está yendo, no falta a su clase, a las clases, tiene amigos y qué sé yo, bueno, no está teniendo un problema con las sustancias. Ahora, si este chico tiene, no sé, estamos en abril y tiene 19 faltas, le faltan 5 para la 25, está todo el día encerrado en su pieza y no hace nada, entonces ahí sí tendríamos quizás en un principio un problema de abuso. Digamos, después, si depende toda su vida, empieza a ver cómo conseguir drogas, pero imagínense que si pasa esto es porque nadie te mira, porque te tiene que pasar, y nadie te mira no porque los padres son malos, porque no los miran porque son malos. Si yo trabajo todo el día, yo estoy casado, gracias a Dios, y mi esposa cuida un poco más, pero yo de alguna manera trabajo de las 9 y vuelvo a las 10 de la noche. Entonces, si yo vuelvo a las 10 de la noche y dejo a mi hija de 8 años todos los días viendo la televisión, haciendo así, y en un momento... Y claro, después va a estar encerrada en la habitación y yo voy a ver que es normal que está encerrada en la habitación. Pues si yo ni sé qué hacen el resto del día. Entonces, quiero decir que no solo tiene, de vuelta, insisto, no solo tiene que ver con la sustancia, sino que la sustancia la fue calmando en todo este tiempo que fue quedándose solo. Sí, pensar por ahí, de nuevo, la relación que uno establece con la sustancia es un epifenómeno de una serie de cuestiones que están sucediendo que es mucho más complejo, como la idea de el adicto puro. Siempre que uno habla con alguien que tiene un consumo problemático de sustancias, hay un montón de cosas por detrás que incluso son muchísimo más difíciles de abordar que si se fumó, si tomó tanta cantidad de cocaína ese día o no. O sea, capaz que uno está 1 hora con ese paciente y los últimos 5 minutos de la consulta terminas hablando de eso, porque hay una serie de emergentes que son muchísimo más, que le generan un nivel de padecimiento que, bueno, la sustancia ahí aparece como una respuesta automática para la soledad, para lo que sea. Algunos pueden decir. No, lo que yo quería decir que lo que estaría bueno como política criminal del Estado, generar mayores campañas de información hacia la sociedad, porque no vamos a poder nunca rehabilitar a un drogodependiente mientras no exista una comunidad que quiera, que pueda, que esté preparada para rehabilitar. Y ahí surge quizás la importancia de la información como toda estrategia preventiva más allá de lo represiva. A veces la ley 23-737 en los últimos años se ha utilizado más como una herramienta
para que el ciudadano adicto, con conflicto quizás con la ley penal o no, pero que quizás es agarrado con cierta sustancia para consumo, pueda tener el alcance de, por ejemplo, ser admitido en una comunidad terapéutica. Muchas veces las comunidades terapéuticas están totalmente abarrotadas y yo, consumidor, pobre, que no tengo de alguna manera alcance desde lo sanitario, quiero rehabilitarme, quiero pedir ayuda, golpeo puertas y me dicen no, porque estamos admitiendo con oficio judicial y la poca capacidad que hay están reservados para esas personas. Entonces, me parece que a veces es importante la información como estrategia fundamental, inclusive de padres a hijos, de estar vinculados más con entender un poco lo que son los distintos periodos del consumo, que a veces forma parte del cuerpo, a veces forma parte del organismo mismo, la habituación, la tolerancia y dependencia. Esos estadios no solamente están relacionados con el aumento del consumo, sino con el organismo mismo de cada uno, en donde hoy empecé a consumir, me gustó, después empecé a aumentarlo, después ya necesito esa sustancia para hacer o dejar de hacer algo. Y en el medio de todo esto, a veces vinculamos las drogas solamente con las sustancias prohibidas. Y no, o sea, muchas veces los medicamentos, cuando pierden el control médico y arrancan cuestiones de automedicación, se transforma en una adicción y se transforma en ese medicamento que antes tenía un fin útil en el organismo, se transforma en droga, porque ya tenemos a Doña Rosa que sin la pastillita ya no puede dormir, y todos los etcétera, ¿no? Sí, en principio son todas drogas. O sea, nosotros trabajamos con drogas psicoactivas, los psicofármacos son drogas psicoactivas, igual que el alcohol, que el cannabis, que la cocaína, etcétera. Lo que vos decís de la información... Es porque actúan en el cerebro. Actúan en el sistema nervioso central, toda modifican droga la conducta, el estado de ánimo, las funciones neurovegetativas y demás. Y lo que vos decís de la información, estoy completamente de acuerdo. Lo que ha sucedido históricamente es que las campañas de prevención están basadas en un lenguaje muy moralizante y que en general contrasta mucho, por no decir que es completamente errado, con la experiencia subjetiva que tienen los usuarios de sustancias. Entonces, si nosotros le decimos, como vimos la estadística de la ONU, le decimos a las personas, mira, la droga mata y te arruina la vida, y sabemos que el 89% de las personas que consumen drogas ni las matan ni les arruina la vida, lo que pasa es que automáticamente empiezan a descreer de las campañas, porque vos te das cuenta que tu psiquiatra no tiene la más mínima idea de lo que son las drogas. No tiene ni idea, porque o consume y miente y se hace, digamos, el aceta, o bueno, no tiene ni la más mínima idea, entonces te baja algo que contrasta radicalmente con tu experiencia subjetiva. Entonces, directamente son campañas de prevención que están fallidas en ese punto, porque no interpelan al conjunto de los usuarios de sustancias. Esto no quiere decir que las sustancias no tengan la potencialidad de matar y de arruinar la vida de las personas, porque lógicamente, digamos, nosotros nos dedicamos fundamentalmente a trabajar con las personas que tienen todos esos problemas. Lo sabemos muy bien y de primera mano, pero la verdad que bajar ese tipo de información que no es veraz, que no es científica ni siquiera, porque si uno va y mira la evidencia científica nos dice otra cosa, la ONU nos dice otra cosa, es muy difícil también interpelar al conjunto de la sociedad. Pero sí, yo estoy completamente de acuerdo, porque mientras esté ligado el consumo de sustancias a la peligrosidad, a la muerte, a la bajeza moral, a la criminalidad, es muy difícil que después que alguien contrate un tipo en un laburo si viene con el antecedente de haber estado en una comunidad terapéutica, ponele. Igual, viste, ahí cuando vos dijiste todo eso, yo dije, me pensé en el cuadro de Pollock, viste, porque vos hablaste de muchas cosas. Hablaste, uno, de comunidad terapéutica, dos, hablaste de que los psicofármacos también generan lo mismo una vez que no están indicados. Después, creo que dijiste de la ley, hablaste de la ley 23.737 y hablas de las medidas curativas, digamos. Entonces, de vuelta es como cuando uno se pone a hablar, lo que hay que hacer, intentar, es tratar de dividir esas cuestiones. Yo creo que lo de la ley, las medidas curativas, van en contra de la cuestión de ser médico. Uno como médico no puede decir yo curo. Entonces, si vos te tienen en suspenso una pena, en tanto vayas a un lugar que te van a curar de una cosa que nadie cura, digamos, es muy difícil curar, entonces, porque si vos no te curás de eso, entonces tenés que volvés al juicio, ¿no? Es así. Me parece que ustedes conocen mejor la ley que yo, pero digo, la ley te dice, bueno,
te suspendo el juicio si haces este tratamiento. Y si haces este tratamiento y los psiquiatras y psicólogos que hacen ese tratamiento dicen que vos te curaste, entonces ya está, te absuelvo. Pero si no, volvés al juicio y podés estar preso. Entonces, eso me parece como medio difícil porque quizás lo que te hace es como mentir. Hace mentir al equipo tratante y mentir al usuario. Si no consumo más. Entonces pasan los 2 años, no consume más y le decimos al juez, mire, no consume más, listo, se absolvió de la pena. ¿Por qué? Porque había tenido X cantidad de cuestión. Y también pensando eso, que quiere decir que, porque esa ley tiene que ver con que si nosotros tomamos al consumidor, entonces agarramos toda la cadena, porque el problema de esta cadena de narcotráfico es el consumidor. Y de hecho está así porque los que están presos son todos los que consumen, no están los grandes, no sé, los que venden, los que manejan todo eso, no sé, van presos muy pocos, ¿no? La mayoría son personas que consumen y que hacen delitos menores. Entonces desde ahí me parece que sí, que tenemos que... Es por otro lado, es por la ley de salud mental y por la ley de salud mental que propone la reducción de daños, que te dice, no, las personas que tienen problemas por consumo de sustancias, abuso de dependencia, tienen que ser tratadas en los hospitales. Y a veces, bueno, uno puede decir, sí, pero los hospitales no están preparados. Bueno, se tienen que preparar. Es como si vos decís, si uno tiene una enfermedad, yo sé, cáncer de páncreas, los hospitales no están preparados para tratar el cáncer de páncreas. ¿Qué digo? ¿Cualquier cosa? No es que no digo cualquier cosa. El cáncer de páncreas es un mortal casi en el 99% de los casos. Entonces no los curamos, podemos acompañar. O podemos calmar el dolor, se hace una terapia para calmar el dolor. Entonces, cuando uno piensa en qué es un tratamiento exitoso, si vos pensás que el tratamiento exitoso es una medida curativa, es raro porque todos nos vamos a morir y nos vamos a morir de alguna enfermedad. O sea que todos los tratamientos terminan no siendo exitosos. Entonces, pero muchas veces el acompañamiento, el que padezcan menos, si vos tenés a alguien cerca del centro de salud, se infecta menos, qué sé yo, tiene menos riesgos de que lo caguen a palos. Hay muchas cosas que vos evitás. Entonces me parece que eso por un lado, digamos. Después las comunidades terapéuticas. Para mí ese es un tema bastante importante. Las comunidades terapéuticas, a ver, yo creo que un poco tiene que existir. Algunos dicen que son como monovalentes, ¿no? Pero yo digo, está bien, pero si hay comunidades terapéuticas, porque a veces cierta internación tienen que estar, por lo pronto, dentro de las ciudades, dentro de donde conviven las personas, porque si yo derivo a una persona 2 años, no sé, yo vivo en San Telmo y me deriva, no sé, a Tortuguitas, 2 años, y después trabajan conmigo, mi familia viene cada tanto, qué sé yo, y yo cumplo con eso, y después vuelvo a San Telmo con mi familia, la recaída es como mucho más sencilla. Primero me tengo que bancar el tratamiento de 2 años, y segundo, ¿no? Tengo que poder subsistir, es muy difícil. Y una cosa sí, y te digo, pero sí tiene que haber, pero por lo menos tienen que estar auditadas. Auditadas como estamos auditados nosotros. Los lugares de reclusión tienen que estar auditados por abogados, por lo que sea. Tiene que ir alguien y ver, che, ¿se está cumpliendo la ley de salud mental? ¿Tiene un equipo interdisciplinario? ¿Está bien tratado? ¿Viene la familia? ¿Se cita? Digamos, me parece que eso tiene que estar. Porque si no está eso, vale cualquier cosa. Más allá de eso, de que dentro de 2 años vuelve al lugar de residencia y vuelve al entorno, ¿no? Pero es importante a veces el tema de la internación, porque durante ese periodo, de alguna manera lo que se trata es de rehabilitar a la persona y reeducarla, donde se la aparta quizás del entorno nocivo, ¿no? Porque de alguna manera, bueno, uno nace con temperamento que ya viene adquirido y la personalidad de alguna manera se construye con el correr de los años, con las experiencias, con determinadas circunstancias culturales, con las amistades, con la educación y demás. Entonces a veces ese periodo es importante porque se va trabajando sobre la persona reeducándola. Entonces quizás se baja la vulnerabilidad en caso de volver a su lugar de origen. Y por eso a veces es muy adecuado el tema de la internación. También depende del grado de adicción que posee. Sí sería importante que una vez que ese tipo de cosas suceden, que no sea que la comunidad terapéutica se entienda de esa persona, sino realizar, quizás con ese organismo o con otros, una especie de seguimiento de esa persona para ver la evolución, ¿no?
Claro, el tema es que la inmensa mayoría de los recursos están destinados a comunidades terapéuticas en regímenes de internación y de reclusión y hay muy poco para lo ambulatorio. Sí, sí, y además la distribución es muy desigual y la verdad es que también hay mucha evidencia de que los tratamientos ambulatorios sirven, o sea que merecerían una mayor inversión. También pasa eso, por ahí si el tipo está internado un mes y después sale una red, que es una red que funciona, que tiene una contención, que tiene un seguimiento, por ahí podés evitar que esté 2 años, 3 años, y bueno, después lo que Ale dice de que se pueda auditar, porque nosotros hemos escuchado muchas historias de personas que han estado en comunidades terapéuticas en situaciones en donde los derechos humanos están sistemáticamente siendo vulnerados, lo cual puede pasar también una internación en salud mental, no es patrimonio de las comunidades. Igual también es complejo porque eso, lo que también venimos a decir que, porque uno tiene que la comunicación afuera, pero viste cuando la comunicación te pide que seas claro, ¿viste? Y nosotros no estamos tan claros, es verdad, porque el que diga, que tiene claridad en esto está mintiendo en algo. Entonces, nosotros, por ejemplo, si te decimos una de las experiencias que vamos a contar, yo soy desprolijo, no conto, pero digo, una de las experiencias que vamos a contar es la experiencia en el Hospital Álvarez. En el Hospital Álvarez, cuando la ley obliga a que nosotros internemos, porque antes no se internaban dos tipos de personas, no se internaban psicópatas, ni se internaban problemas de alcoholismo en la sala, de alcoholismo y ¿cómo se llama? De alcoholismo y de consumo de sustancias. O sea, no se internaban, pero nuestros ex jefes, muchos eran psicópatas y tenían problemas de alcohol. Chiste, pero es verdad. Entonces, en este sentido, quiero decir que, de alguna manera, a partir de que nosotros empezamos a poder internar estos pacientes con problemas de sustancias y de alcohol, tuvimos un gran lío porque nos peleamos entre los distintos profesionales porque decíamos que nosotros no sabíamos atender y que además teníamos puertas abiertas y además estaba dentro del barrio de Flores que se vende drogas todo el tiempo. Pero bueno, nosotros logramos atender, peleamos muchas cosas, tenemos muchos distintos espacios, distintos dispositivos y la verdad es que trabajamos mucho con las familias. Por ejemplo, en el Hospital Álvarez nosotros, no tengo acá, pero digamos un paciente, tengo un pizarrón, me gusta el pizarrón, nosotros tenemos un paciente que está atendido por un médico y un psicólogo que son residentes o concurrentes, 2 supervisores, médicos, psiquiatra y psicólogo, además un equipo de familia que tiene 2 profesionales más que lo atienden, además un trabajador social, además una terapeuta ocupacional y además si tiene la unidad de letrados también está atendido tiene un abogado que si nosotros tenemos algún problema, ellos tienen también trabajador social, psiquiatra y psicólogo que puede discutir con nosotros. Cada paciente tiene 9 personas que lo va atendiendo. Entonces, parece una locura, pero no es así, porque después somos las mismas 9 personas que vamos por distintos lados, y además, como es un lugar de estudio, muchos concurrentes y residentes vienen a estudiar, entonces y discutimos todos. Entonces, en este sentido, la resultante del alta o la resultante de la derivación tiene que ver con la discusión de todos, inclusive con los familiares. Ese tipo de armado es un armado más artesanal que un armado donde una máquina hace chorizos. Es decir, un paciente adicto tiene que venir acá, tiene que pasar por ciertos confrontos, tiene que pasar por este área, al 6º mes tiene que pasar por esto, al otro mes tiene que pasar por esto, al 2 meses y se va. Eso tiene que ver con una máquina de hacer chorizos. A algunos le funciona, a otros no. Nosotros somos más artesanales. Pero hay un problema, que no todos los hospitales hacen eso. Que el Álvarez son pocos los que hacen, muy, muy pocos. Entonces, en ese sentido, la verdad es que hay un vacío, en el caso de los pacientes que están graves, que tienen mucho compromiso, de dónde lo internamos, qué hacemos. Entonces, es verdad que las madres en lucha dicen, se enojan un poco con los que avalamos la ley de salud mental porque dicen, pero los hospitales los expulsan. Y es verdad que los hospitales tendrían que no expulsarlos más. Hay una ley que dice que no hay que expulsar. Entonces hay que cambiar la cabeza de los médicos y psicólogos y de los que trabajan en el hospital, pero también hay que cambiar la cabeza de la población. Porque si yo voy a un canal de televisión y me dice, ¿qué se hace con el adicto? Y con el adicto se hace muchas gracias, doctor. Y ahora, si yo voy a un canal de televisión y dice, ¿qué se hace con el adicto? Bueno, con el adicto es un trabajo muy difícil, lo tenemos que hacer entre todos, hay muchas recaídas, no hay una verdad, hay muchas, tenemos que ir así. Y no vende eso. Entonces, y el compromiso que vos como familiar tenés que tener con un paciente que tiene ese problema es enorme.
Entonces esto tiene que decir, y si no hay familiar, y bueno, si no hay familiar, el equipo presta a la familia. Muchas veces somos nosotros, los familiares de los pacientes, que nos supervisan y que nos vamos equivocando. El trabajo con estos pacientes es con mucho error. Errás, y la pegás. Errás y la pegás. Y a la larga va pasando la vida del otro, que se va calmando, que te va teniendo confianza, y pasan 5 años y está un poco mejor. Ahora, la venta de que en 2 años el otro va a estar muy bien, son pocas personas, muy pocas. ¿Se entiende? Sí, los que soportan, por ejemplo, las comunidades terapéuticas tienen, que dicen, mucha eficacia. ¿Pero por qué tienen mucha eficacia? Porque el problema es la admisión. Si en la admisión no tiene familia, no lo recibís. Si tiene muchas recaídas, no lo recibís. Si no acepta el tratamiento, no lo recibís. Claro, al que recibís es al que prácticamente, ¿se entiende? Entonces la eficacia es muy buena porque el que recibís es el que está dispuesto a hacer todo eso. Y además, supongamos que el paciente no esté dispuesto, pero tiene un padre que está dispuesto y que está dispuesto a mantener eso. Ya con eso te salvás. Si vos tenés un papá o una mamá que está dispuesto a aguantar y a soportar y estás 2 años, es muy bueno. El sacrificio es, para ser padre hay que descentrarse, hay que olvidarse de uno. Bueno, tenés que olvidarte de uno cuando tu hijo tiene 25 años, te querés morir. Porque vos dijiste, che, ya a los 25 años ya esto tiene que... Y si nunca te centraste, imagínate, ¿no? Tenés que aprender. Entonces también tenés que internar a la persona. O sea, lo que venimos a decir es que, en algún sentido, lo que queremos decir es que el tema es sumamente complejo y necesita de 2 cosas muy importantes, que son las más importantes de todas, que es espacio, alojar y tiempo, mucho tiempo. Esa es la buena nueva. La mala es que es tremendo. Pero ¿se entiende? No, cuando alguien quiere decir, bueno, viene y dice, no, esta es la verdad, no. Un poco sí vamos diciendo, bueno, la droga no es el problema. Eso sí lo estamos diciendo, eso sí afirmamos. No es un problema de la droga. La droga es una cosa, es un vaso, la droga, ¿no? Es un problema mucho mayor. Necesita mucho personal y mucho cuerpo para trabajar con esto. Necesita mucha cuestión de entender que la abstinencia no es la victoria. La victoria es, ¿cuál es la victoria del tratamiento? Que sigan viniendo al tratamiento. Porque NA o AA, la verdad que también fueron exitosos. ¿Por qué? Porque tienen algo de admisión, admiten y siempre puedes ir. Entonces la verdad que son muy respetables, son grupos que AA de 1930 y pico y todavía subsiste y está en todos los lugares del mundo. ¿Por qué? Porque la admisión es para todos. Entonces, de alguna manera, otra verdad es que no es la droga el problema y el sistema de salud tiene que albergarlos. No sé cómo, tiene que albergarlos. Entonces, para eso, otra cosa que es muy importante, los equipos no tienen que ser equipos de una persona. Si dicen, no, anda a verlo al doctor Brahim, que por ejemplo, si salen de acá diciendo, el doctor Brahim, ese sí sabe tratar con adicciones, me matan, ni lo voy a saber tratar, ni... No. Siempre tiene que ser trabajo de equipo. Es un trabajo de equipo que pueda entrar y salir. Entonces un poco uno se tiene que también descentrar. Digamos, es el trabajo en equipo para no romper tampoco el equipo tratante, para que el equipo tratante no entre en burnout. Ustedes habrán tenido muchas veces una persona que estuvo presa, que tiene problemas de consumo de sustancias y cuando termina, no sé, de su pena, entonces empieza el consumo. Y ustedes... lidiar con esa familia, con esa persona, es muy difícil, ¿o no? Deben tener eso. ¿Tienen algunos casos ustedes que son difíciles de tratar y que no terminan de saber qué hacer? ¿Les pasa algo de esto o no? Bueno, no sé si les pasa. A nosotros nos pasa y el punto es siempre estar abiertos a recibirlos. Y cuando yo no puedo más, lo dejo a Luciano. Y cuando Luciano no puede más, lo deja al otro. ¿Es así? Bueno, seguimos. No sé. ¿Alguna pregunta? Es lo que más rinde. Claro. No digo ninguna novedad, pero... No, sí, es una novedad, porque si no lo hacen, es una novedad. Lo agarrás de varios lados, no es solo por lado, ¿no es cierto? Lo que vos no podés, a mí me pasó en lo profesional, en ciertas cosas, y uno se enoja con el cliente y a veces por ahí viene vulnerable y se necesita un psicólogo. Me han dicho, no, vos tenés que mandar primero al psicólogo para que se decida si quiere tal cosa, porque va para... no es tan fácil. No, y además el enojo, ¿no? El enojo que lleva al equipo de salud, porque el enojo, ¿de dónde viene el enojo? Del fracaso de lo que uno espera. Entonces, uno espera, gracias, chao. Gracias. Uno espera que el otro no consuma más, y el otro consume. ¿Y qué le pasa a uno? Se enoja, sin entender que esa es como la enfermedad, esa es la enfermedad. Ahora,
tener una enfermedad no implica que uno la tenga que sacar. Normalmente convivimos mucho con la enfermedad. ¿Qué sé? Yo no sé, tengo asma bronquial, tengo una enfermedad crónica, nunca la terminé de curar. Y además, yo tengo asma bronquial, es una enfermedad crónica. Tomo Ventolin y también tomo corticoides inhalatorios. Y entonces, por momentos estoy muy bien porque tomo los corticoides inhalatorios y después, por años, me olvido, estoy de vuelta por un ataque de asma. Entonces, ¿qué? ¿Por eso me van a sancionar? Si tomar un medicamento crónico es dificilísimo. Y todos tenemos medicamentos. Entonces, hay que convivir un poquito con la enfermedad. Todos nos tenemos que bancar un poco convivir con la enfermedad, como nos bancamos todo el tiempo convivir con el estrés. Entonces, de alguna manera es esto, no juzgar. Tremendo. Lo que necesitamos es no juzgar. Sigamos. Bueno, algunos datos epidemiológicos para ilustrar lo que venimos diciendo. Esto se ve medio... Bueno, esto lo saqué del MHGAP. ¿Vale? Nos habla... Bueno, la verdad es que la mayoría de estas cosas son cuestiones que todos nos imaginamos, pero bueno, están sustentadas por datos, ¿no? ¿Cuáles serían los factores de riesgo y los factores protectores para desarrollar un consumo problemático? Bueno, los factores de riesgo, por supuesto, la alta disponibilidad de drogas, la pobreza, bueno, la cultura del entorno, las políticas sobre drogas, alcohol y tabaco, después, bueno, las disposiciones individuales y los factores protectores, fíjense, la situación económica, el control de la situación, el apoyo social, la integración social, acontecimientos vitales positivos, bueno, todas cosas que nos podemos imaginar, lógicamente, pero bueno, una cosa es imaginarlo y otra cosa es ir encontrando como datos duros que más o menos aboguen a nuestros prejuicios y nos permitan modificar otros. A mí me parece que esto está bueno en el sentido siempre de... Pues está como esta idea de que la neurobiología tiende a, bueno, poner todo el problema en la persona, ¿no? Es la biología de él, entonces que se jode esa persona porque es su predisposición biológica, y en realidad esa sería como una lectura ideológica de ese tipo de conocimiento. Explícalo mejor, no entendí. No, después vamos a llegar. Estos son las prevalencias de consumo de sustancias. Esto es en vida y después tenemos en el último año, que vendría a ser un parámetro un poquito más fidedigno. Pero en ambos casos igualmente lo importante es que las drogas más consumidas son primero el tabaco, después al revés, primero el alcohol, después el tabaco, después aparece el cannabis y bueno, después aparecen todas otras sustancias como los tranquilizantes sin prescripción médica, que muchas veces los que iniciamos que la persona se encamine en la carrera de la adicción a las benzodiazepinas o a los analgésicos opioides somos los mismos médicos, ¿no? Que prescribimos, sobreprescribimos y después, bueno, fármacos que generan tolerancia, dependencia, abstinencia y la persona queda enganchada. Todos ustedes conocerán situaciones muy comunes. Bueno, esto es lo mismo, pero desglosado según género y grupo etario. Estas son medidas de las edades promedio de inicio de consumo de las diferentes sustancias. Todo es más o menos... ¿Cuál es la del alcohol? Vamos a buscar la del alcohol. La del alcohol es... La mediana es de 17 años, en los varones 16, en las mujeres 17. La media más o menos 17 años. Digo, porque el alcohol los problemas del alcohol son mayores a nivel mundial que los problemas de las otras sustancias y el alcohol no está prohibido. Digamos. Se intentó prohibir en Estados Unidos, en la ley seca, y bueno, trajo... a ver, ¿qué trajo? Que la gente consuma más, que el alcohol sea un alcohol, digamos, no cuidado, y mucha gente perdió la vista, se murió, digamos, y tuvieron que despenalizarlo, digamos. Entonces, bueno, también una buena pregunta sería, ¿por qué está despenalizado el alcohol y por qué no están despenalizadas las otras drogas? Dado que el alcohol y las otras drogas actúan de la misma manera.
actúan en el circuito de recompensa, que después lo vas a explicar en algún momento, Sí. ¿no? Entonces eso sería una buena pregunta un poco para ustedes, ¿no? No tanto para nosotros. Bueno, lo mismo para diferentes sustancias. Acá lo que a mí me parecía que estaba bueno que miráramos, esto yo te lo había comentado, Ale, de la distribución de las personas que buscan tratamiento en los últimos 12 meses según el lugar de búsqueda. Y si se fijan, es iglesias primero, segundo Alcohólicos Anónimos, tercero comunidades terapéuticas y recién en cuarto y quinto lugar aparecemos nosotros. Claro, Los eso es tremendo, ¿no? hospitales y los consultorios externos, lo cual, bueno, para nosotros es un indicador claro de que tenemos que empezar a hacer las cosas de manera diferente, no para ganarle a los otros, sino porque tenemos cosas para aprender, ¿no? de estos grupos, de que tiene que ver, yo creo, con la disponibilidad, con algo de la hospitalidad, con algo de acercarse al otro, del trabajo en el territorio. Y los hospitales suelen ser bastante expulsivos. Claro, eso es tremendo, digamos. ¿Por qué son expulsivos? Porque no lo tomamos como un problema de salud. Entonces, van primero, ¿a dónde dijiste que van? Van a las Iglesias o grupos religiosos, al AA, comunidades terapéuticas, y después tenemos consultorios externos y hospitales generales. Y fíjense que en tanto en la iglesia como en las comunidades terapéuticas, como en NA o AA, son todos los lugares donde son amigables a los pacientes con problemas de consumo. Porque por eso van, porque los reciben. ¿Y por qué no van al hospital? Porque no los recibimos. ¿Se entiende? Porque los expulsamos. Bueno, acá no se ve muy bien, pero un poco estos son también, es como un dato que sustenta por ahí una idea bastante lógica, pero tiene que ver con las características demográficas de las personas que buscan ayuda profesional y realizan un tratamiento versus las características sociodemográficas de las personas que buscan ayuda y no realizan el tratamiento. Y lo que vemos es que, bueno, lógicamente a mayores indicadores de vulnerabilidad social, como menor nivel de formación escolar, universitaria, menor empleo y demás, hay menor adherencia al tratamiento, o en realidad menor capacidad de seguir el tratamiento. El término adherencia al tratamiento muchas veces deja del lado del usuario poder continuar el tratamiento y muchas veces también tiene que ver con que nosotros no estamos lo suficientemente disponibles en términos horario o quizás bueno, la persona sale, no sigue nuestras indicaciones, consume, falta el turno, le damos otro turno, falta el turno, le damos otro turno, falta el turno, vuelve a los 2 meses intoxicado, borracho y le decimos, no, mira, si llegas así, cerramos la puerta en la cara. Y un poco lo que nosotros entendemos es que el éxito terapéutico, igual la palabra éxito no está muy buena, pero que el éxito terapéutico no sería necesariamente que la persona deje de consumir, sino que vuelva a buscarnos cuando está mal. O sea, que siga viniendo, que si está bien y deja de venir porque está bien, buenísimo. Y cuando se la pega, que nos venga a buscar y lo podamos recibir, que nos tenga como referente dónde caer, que seamos una red para atajarlo. Sí, y hay algo que digamos... Yo digo esto del hospital público, pero yo amo el hospital público, ¿no? Porque quiero decir, no es un ataque al hospital público. Es como aprender. Por ejemplo, yo antes expulsaba a los pacientes adictos. Cuando aprendí cuando me enseñaron otra cosa y gracias a la ley y me explicaron otra cosa y he leído libros, entonces ahora los puedo alojar. ¿Se entiende? Entonces, el saber es muy importante. Imagínense que las personas que tienen poco acceso al saber llegan menos al tratamiento y lo sostienen menos, y las personas que tienen más acceso al saber llegan más al tratamiento y lo puede sostener. O sea que no es solo que, de vuelta, no es la sustancia, sino es el acceso que tenga uno al conocimiento. Yo me acuerdo que una vez yo me fui a otro país y bajé en una plaza que tenía, la casa que yo había alquilado estaba a 4 cuadras de la plaza, pero la plaza tenía como 20 salidas y yo no sabía cuál era la salida y tardé 1 hora en llegar a la casa esa. Pero después cuando supe cuál era la salida, tardaba 5 minutos en llegar a la plaza y en volver de la plaza a mi casa. Y entonces eso tiene que ver con el saber. Cuando uno conoce sus derechos, es más fácil encontrarlos. Cuando uno no conoce sus derechos, no tiene ni idea, va chocándose contra las paredes todo el tiempo. Entonces, queda claro que es un problema de educación
Y es un problema de educación no porque el otro está mal educado, porque es malo. Está mal educado porque nunca se educó. Entonces, eso como empieza a ser muy importante. Nos tenemos que educar en esto, tenemos que hacer muchos, no sé, posgrados, estudiar de cómo se trata a estos pacientes y hacer una especie de evangelización y empezar a decir, che, pasa por este lado. Cuando las personas empiezan a conocer sus derechos y empiezan a estar en ciertos lugares, el mismo paciente, digamos, hay una experiencia muy buena, que hay un libro que escribió una psiquiatra de Suiza que se llama Annie Minot, se llamaba Annie Minot porque murió, y ella tuvo que, digamos, escribió un libro que se llama J'accuse, yo acuso, como hay un libro de un gran autor francés que se llamaba de la misma manera, no me acuerdo el nombre ahora, pero lo que ella dice es que empezó a trabajar en Suiza en 1983 con los pacientes adictos y en vez de recibirlos, ella fue a la calle a trabajar con ellos y entonces bajó en ese tiempo, y trabajando con reducción de daño, bajó el contagio por HIV de, no sé, de un 30% a 0. Y ella dice que los pacientes adictos trabajaron con ella para defenderse de esto. Entonces ella dice, yo acuso a los maestros que me enseñaron bien, yo acuso que me enseñaron mal, yo acuso a la policía, yo acuso a los políticos y me acuso a mí misma de no haberlo visto antes. Digamos. Entonces el libro está muy bueno, todavía no está traducido al castellano, se está en eso, pero me parece que tiene que ver con esta cuestión de ponerte en otra dimensión, cambiar de paradigma, empezar a verlos desde otro lugar, no desde el lugar de la pena, sino del lugar de, che, falta información, falta acceso, entonces, y vemos que el acceso es muy malo. Que el acceso es muy malo, o sea, no tiene que ver con tanto con una cuestión, sí tiene que ver con la economía, con la plata, sí. La verdad que estamos viviendo en un momento muy malo, pero también tiene que ver con que nos hagamos más amigables con esto. ¿Se entiende? Se puede hacer mucho diciendo esto, che, el adicto no es un corrupto, el adicto no es un asesino, el adicto no es un mentiroso, el adicto, la persona que tiene problemas por consumo, es una persona que tiene un problema, que tiene una enfermedad que se puede tratar, que se puede acompañar y que puede andar mucho mejor. Siempre repito lo mismo, pero bueno, hay un dicho ruso que se llama Pastarini de Matsuchenia, que quiere decir la repetición es la madre del aprendizaje. Así que si les queda una sola cosa de esto, es muy bueno. Bueno, ¿qué son las estrategias de reducción de riesgos y daños? Que es un poco todo lo que venimos diciendo, ¿no? Vamos a definirlo un poco. Las políticas de reducción de riesgos y daños, desde los orígenes, con Annie Minot, por ejemplo, Antes, 1960 en Inglaterra. Han tenido como características principales la participación de los usuarios en la gestión de sus propios problemas. Esto es un viraje desde un modelo prescriptivo en el cual partimos de la idea de que quienes somos los portavoces de la verdad somos los profesionales de la salud y le vamos a iluminar al paciente y al usuario explicándole qué es lo que tiene que hacer, a una posición más horizontal en la cual nosotros tenemos nuestros conocimientos, pretendemos afectar al otro y nos dejamos afectar por los conocimientos que tiene el otro. Porque hay un saber en el usuario de sustancias que tiene que ver con la experiencia subjetiva de la sustancia, que tiene que ver con su trayectoria vital, que tiene que ver, hay un saber que tiene el tipo que vive en la calle sobre cómo es vivir en la calle, que yo, que me crié en Capital Federal y fui a una escuela privada y después fui a la universidad, no tengo, y tengo que dejarme afectar por ese saber, porque si no jamás voy a llegar a poder hablar con esa persona desde un lugar genuino. Y hay algo de eso que por ahí no es muy científico, pero que pesca, ¿no?, el paciente cuando vos te acercás de manera genuina y con la disposición a dejarte afectar por el otro. Claro, es como y ahí me parece que también la ley de salud mental me parece que tiene algo que decir mucho en el sentido de que el otro al que vamos a atender es un sujeto de derecho y que además es un tipo que tiene algo que decir. Entonces, es verdad que el modelo médico hegemónico es que uno, no sé, ustedes lo van a ver, les habrá pasado, uno va a un médico, que son muy importantes, los médicos, yo soy psiquiatra y médico, ¿no? Pero los médicos son muy importantes, pero a veces uno va a la guardia y le dice, che, me duele el estómago, y entonces te empiezan a hacer preguntas, y llegan hasta el estómago. En 5 segundos te sacaron todas las preguntas y te preguntan sobre el puntito.
En cambio acá la clave sería cómo hacer preguntas abiertas. ¿Y cómo te sentís? ¿Y por qué empezaste a consumir? ¿Y cómo te sentís con eso? ¿Y qué perdiste con eso? ¿Y cómo pensás que te puede ayudar? Digamos, entrar con el otro, darle lugar al otro a decir, a ser escuchado. Entonces, eso empieza como a cambiar la historia. Porque vos decís, bueno, vos no tenés que consumir más. Y yo ya sé que no tengo que consumir más, pero no puedo. Bueno, vamos a ir viendo cómo se puede consumir menos, cómo se puede cambiar esto, de alguna manera. ¿Con quién podemos contar? ¿Con quién vivís? ¿Quién te puede ayudar? Y fulano de tal me puede ayudar, mi amigo me puede ayudar. Y lo podemos llamar a tu amigo, digo, empezar como a tener como entrevistas más abiertas y que el otro empiece a sentir confianza, ¿no? Algo de esto decís. Y entonces vos te salís de este lugar de verticalidad y te pones en un lugar muy horizontal, donde el otro te va a decir algo que vos lo podés tomar. Porque si vos tenés el conocimiento a priori, el otro es una cosa. Y entonces, claro, por eso falla mucho, porque si yo sobre una cosa, yo sé, no sé, yo vengo a pintar acá y digo, bueno, voy a pintar de blanco, no sé, el revoque se hace así, yo no tengo ni idea, pero digo, se hace así allá, a la puerta le ponemos un caño de plomo en el medio, ya está. Entonces, y la cosa no habla, no dice nada. Ojalá fuese así, pero no es así. Somos personas que tenemos cuestiones, que tenemos debilidades, que tenemos una historia. El pasado está siempre presente en nosotros. No es que el pasado ya pasó. El pasado está acá. Entonces, cuando yo hablo de mí, estoy hablando de mi madre, de mi padre que no está. Está todo. Los fantasmas están ahí. Entonces hay que escuchar al otro, entenderlo, darle tiempo, ¿no? MHGAP es un producto de la OPS que es muy bueno, que es para reducir la brecha en salud mental, adicciones y neurológicas en el primer nivel de atención. Algunos lo pueden bajar, está muy bueno. Hay una app que es 2.0, MHGAP 2.0, donde hay un módulo que se llama AP, ahora veo bien las siglas, pero lo que habla es cómo hay que tratar al paciente que tiene problemas de salud mental, de adicciones y neurológicos. Te dice lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Ahora, después que siga hablando él, yo lo voy a buscar y le voy a decir qué se debe hacer y qué no se debe hacer, y te va diciendo cada cosita cómo tenés que hacer. Si preguntás esto, después preguntás esto, te olvidaste de preguntar lo otro. Y eso, y uno le puede decir al paciente, mire, espere, ¿le puedo hacer algunas preguntas? Claro, o no. Digo, si le puedo hacer unas preguntas, bueno, escuche, yo voy a leer un poquito porque necesito... entonces, es ya perder esta cuestión de que el otro es todopoderoso y uno está como inerme ante el otro. Entonces me parece que la política de reducción de daño lo que empieza a pensar es al usuario como parte del equipo tratante. Sí, bueno, es un modelo participativo y reconocerlo, como acá dice, como un interlocutor válido en la discusión de las políticas públicas que afectan a las drogas y que lógicamente afectan a este sujeto y este colectivo. Esta es una definición que a mí me gusta mucho, es de un médico español que se llama Fernando Caudevila, que habla de lo que es una droga de abuso, que es también otro eufemismo poco definido, y él, bueno, se anima a definirlo y dice que es aquella sustancia de uso no médico con efectos psicoactivos, ¿sí? O sea, cambios en la percepción, el estado de ánimo, conciencia y conducta, que es susceptible de ser autoadministrada. Entonces, la diferencia entre una droga de abuso y un fármaco no viene dado por criterios farmacológicos, químicos o médicos, sino por estos dos matices de tipo instrumental y social. Primero, que sea el propio individuo quien se administra la sustancia sin prescripción médica, y segundo, que el objetivo sea diferente al de la curación de una patología. O sea, la persona consume una sustancia no para curarse alguna enfermedad diagnosticada y no por una indicación médica. Y la palabra abuso nos habla del matiz moral que se le da a ese tipo de conducta, ¿no? Sería como una conducta moralmente baja, ¿no? Está abusando. La reducción de daños, me fui para atrás, no. Otra definición de reducción de daños, que es el conjunto de estrategias individuales y colectivas en el ámbito social, sanitario y terapéutico, encaminadas a minimizar los efectos negativos relacionados con el consumo de drogas. O sea que lo que tenemos que hacer, o lo que buscamos hacer nosotros, es minimizar el efecto negativo vinculado con ese consumo. Y a veces eso supone que esa persona deje de consumir, si es que desea dejar de consumir. A veces supone que consuma diferente, a veces supone que consuma determinadas sustancias y otras no.
y siempre supone que la persona hace lo que puede y nosotros lo recibimos, siempre. Sí, yo una cosa que ahora les voy a dar lo que se puede y lo que no se ve, está buenísimo. Una cosa, cuando yo vengo a verlo con él, cuando dice esto me asusta porque él quiere que no diga esto, pero yo no quiero consumir sustancias, no consumo sustancias, no me gusta consumir sustancias. A veces tomo una copa de alcohol, una vez de vino, una vez por semana. Yo no quiero, pero digamos, de alguna manera uno tiene que respetar al otro, ¿no? Entonces, en el módulo este de MHGAP, que está buenísimo, el módulo se llama Atención y Prácticas Esenciales. Y se dice lo que se debe hacer. Trate a la persona con trastornos mentales, de consumo de sustancias y neurológicos con respeto y dignidad. Proteja la confiabilidad de las personas con trastornos de sustancias, vamos a poner. Garantice la privacidad en el entorno clínico. Brinde siempre acceso a la información y explique los riesgos y los beneficios del tratamiento propuesto, por escrito si fuera posible. Asegúrese de que la persona otorgue su consentimiento al tratamiento. Estoy hablando de personas con problemas de consumo, ¿no? Promueva la autonomía y la vida independiente en la comunidad. Dé a las personas con trastornos por consumo de sustancias acceso a opciones para tomar decisiones fundadas. Lo que no se debe hacer. Piénsenlo, cuando lo leía, yo lo doy esto de MHGAP en las distintas provincias. Yo cuando leía esto dije, esto no lo dice nunca yo, ¿no? Digo, lo que no se debe hacer. No discrimine a las personas con trastornos de consumo de sustancias. No pase por alto las prioridades o los deseos de las personas con problemas, trastornos de consumo de sustancias. No pase por alto los deseos. Lo primero uno que hace es pasar por alto y romper todo lo que decías. Lo que decías está mal. Decías consumir, olvidate. Vos me tenés que hacer caso a mí. Digo, es así. No tome decisiones acerca en su nombre o en vez de la persona con trastornos por consumo de sustancias. No use el lenguaje excesivamente técnico al explicar el tratamiento propuesto. O sea, es tremendo, porque es como si nosotros nos tuviésemos que volver a resetear y empezar a pensar totalmente diferente. Que nosotros escuchemos el deseo y que lo cumplamos y que acordemos con él el tratamiento. O sea, bueno, pero esto lo hice la OPS y está validado por la experiencia, ¿cómo es? Validado por la medicina basada en la evidencia. Entonces, es como de lo que se trata de vuelta es cambiar el chip de uno. Ahora, si uno, y esto es así, nos pasa a todos, si vos tratás con respeto al otro, el otro baja. Si vos lo tratás mal, el otro sube y pica, nos pasa en todos lados. Entonces, si alguien está alcoholizado y vos le decís, de vuelta alcoholizado, hiciste todo mal, ¿cómo puede ser? Me defraudaste. Y vos como médico a veces lo sentís, decís, che, escuchame, yo te di todo y vos me devolvés así. Y bueno, uno tiene que pensar que no te lo hace a vos y que no puede con eso y que es con lo que tenés que trabajar. ¿Qué va a hacer? Ese es el problema que él tiene. Y no negar el problema. Pero bueno, nada. Sigamos. Seguimos. Trabajar un poco con la aceptación, ¿no es cierto? A perdonarse y a perdonar constantemente, empatía, ¿no es cierto? Y bueno, tener protocolos que te van diciendo qué es lo que tenés que preguntar, bueno, pero si no es, la otra persona no es un objeto y sientes si se lo está tratando con amor o no. Sí, eso es la única, aunque parezca una niñez, algo sencillo, qué sé yo, que como decías vos, trae de los 5 años de lograr ciertas cosas que no sabemos, no te vienen con el expediente y vos lees, mira, solucionamos tal cosa. Y el 1.99, o no sé, pero el tema es la recaída, si no sería todo re fácil, entonces los que trabajan tienen que entender. Claro. La recaída, claro. Claro, es así. Bueno, este es un dibujo de Diego Parés que a mí me gustó mucho porque me parece que ilustra también esta idea de la tensión entre el modelo prescriptivo y el participativo, ¿no? No sé si lo viste, Ale. No. Bueno. Pero decilo, ¿no? No, bueno, el ¿Lo tipo pueden ver ustedes? llega un hombre de barba y anteojos, dice, yo me leí una pila de libros así para saber lo que quiere el pueblo, y la gente le dice, pero qué picardía, hombre, nos hubiera preguntado. Bueno, entonces un poco esta idea es esto, ¿no? Que la prevención tiene que tener su punto de partida en la cultura y el conocimiento. Entonces es intentar conocer y entender y dejarse afectar por la cultura de grupo, por la cultura del colectivo de usuarios
sobre el cual queremos trabajar. De ese modo, los objetivos planteados pueden ser alcanzados, fundamentalmente porque tienen que ver con la vida de la gente y no con modelos fabricados desde oficinas ministeriales, alejados de la realidad de las personas implicadas en la problemática de salud. Bueno, y se me cortó el resto de la filmina. ¿Qué es un dispositivo? Bueno, esto es un tema que nosotros fuimos como trabajando y hicimos un escrito sobre esto, que tiene que ver que los dispositivos se arman para las urgencias, ¿no? Por ejemplo, no sé, tenemos un problema de, no sé, cromañón, por ejemplo, ¿no? Entonces, para las personas, para cromañón, se armó un dispositivo de post-trauma en el hospital, en el Álvarez, estaba el doctor Siva, que falleció, una persona extraordinaria, y bueno, armó un dispositivo para tratar a estos pacientes, ¿no? Entonces los dispositivos empiezan a tener reglas. Bueno, ¿qué pacientes vamos a admitir acá? Bueno, los pacientes que vamos a admitir son los pacientes, por ejemplo, que consumen sustancias. Todas las sustancias, no, por ahí, que consumen sustancias ilegales. Entonces descartamos las sustancias legales. El alcohol, entonces, no entra. Bueno, el dispositivo tiene reglas. Por ejemplo, otra de las reglas es, si el paciente no tiene familia, entonces el paciente no es admitido al dispositivo. Otra de las reglas puede ser que si el paciente consume, tiene una recaída, tiene 3 recaídas, se lo expulsa del dispositivo. Después, otra puede ser, si el paciente viene con consumo al grupo, el paciente está fuera del grupo. Digo, todas estas son reglas que se arman dentro de los dispositivos. Por ejemplo, en las comunidades terapéuticas también, si el paciente no quiere, entonces el paciente tiene que irse de la comunidad terapéutica. Digamos. Entonces, lo que quiero decir es que los dispositivos tienen reglas para tomar cierta problemática. Nosotros pensamos que al principio los dispositivos, como están vacíos, las reglas están muy flexibles y en la medida que el dispositivo se va llenando, las reglas empiezan a estar y se va imponiendo, las reglas cada vez son más fijas. Y cada vez el dispositivo lo que empieza es a ser más expulsivo. Estas reglas se endurecen y se vuelven más expulsivas. Nosotros lo que pensamos que bueno, no sé quién era el que decía que había que profanar los dispositivos. No, claro, es un autor italiano que se llama Agamben, Giorgio Agamben, y que lo que el tipo dice es un poco como decía Alejandro, que las reglas del dispositivo los dispositivos se crean en una urgencia para intentar responder a un emergente, y que una vez que eso más o menos se logra estabilizar, después esas reglas cumplen la función de proteger al dispositivo. O sea, que el dispositivo y los que estamos dentro de estos dispositivos, que es muy difícil de soportar y de transitar, también vos hace varios años, Ale, estás en la Sala Internacional Álvarez, y en algún punto las reglas terminan cumpliendo la función de proteger al dispositivo y a los que laburan en el dispositivo. Entonces estamos todo el tiempo en la tensión entre hacer reglas para alojar a la población, al colectivo de usuarios, de pacientes, objeto del dispositivo, y también soportar nosotros vivir laburando estas situaciones complicadas. Entonces la idea que tiene Agamben es que para que los dispositivos no se vuelvan estas cosas estancas y anquilosadas, hay que profanar el dispositivo, ¿no? Hay que intentar, no me acuerdo exactamente cómo define profanar. Miren, imagínense el trabajo en una oficina. Uno empieza trabajando en una oficina, ¿no? Va a la oficina y empieza y dice, bueno, yo voy a ser abogado en la oficina tal, en el juzgado tal, no sé qué. Entonces llega y con ganas de ayudar a la gente que tiene problemas legales, ¿no? Entonces, y empieza, pero bueno, ese dispositivo está lleno de personas que tienen su lugar, tienen su sillita, y entonces te dicen, bueno, esta es mi sillita y esta es tu sillita. Entonces, lo que hace un dispositivo que está mucho tiempo es defender la sillita de cada uno. Ya no importa tanto el tipo que tiene un problema, le estoy metiendo un problema con ustedes, pero no importa. Pero eso le pasa a todos, no solo a ustedes. Entonces, no importa tanto el tipo que tiene un problema, sino que el tipo que tiene un problema ya dice, este hincha pelota. Y si se queja mucho, no la atiendan. Le ponemos el papel, se lo ponemos. Bueno, eso nos pasa a nosotros también. Entonces, de repente tenemos un dispositivo y alojamos al paciente, al peor paciente. Entonces, rompe todo, pero vemos que el peor paciente está muy bien. Entonces, cuando viene otro que está muy mal, entonces digo, pará, no lo toques a este, si este está muy bien, ¿cómo vamos a hacer que este rompa a este? Y en cambio, nosotros ya funcionamos. No nos traigan más problemas. Entonces, todos nos quedamos en el mismo lugar y lo que no queremos es ese problema. Entonces, nos sentamos, llegamos, compramos facturas para todos, engordamos mucho, tomamos mucho mate y estamos puestos a jubilarnos y terminar con esto.
Digo, en cambio, bueno, lo que pensamos es que la clave sería romper los dispositivos. Siempre, digamos, darle bola al peor problema. O sea, el peor problema es el que tenemos que hacer. El tipo que hace más quilombo, el que más loco de todos, es el que si nosotros abrimos la puerta al más loco, entonces quiere decir que no cerramos la puerta a nadie. Entonces, ¿quién es el más loco? Bueno, a por ellos. No lo podemos hacer todos, pero a veces hay momentos, porque hay momentos en la vida. No es lo mismo, digamos, yo por ejemplo me separé un par de veces, la verdad. Digo, entonces, no es lo mismo yo en el momento que me caso, en el momento que tuve mi primer hijo, en el momento que me separé, no estoy igual, no puedo atender igual. Entonces hay momentos que Luciano va a estar mejor que yo me voy a volver expulsivo por momentos, pero Luciano no se va a volver expulsivo. Y si no es Luciano, viene otro. Entonces nosotros entendemos que muchas veces que los dispositivos tienen que estar, porque son muy importantes, las reglas tienen que estar, pero tienen que ser flexibles. Y la flexibilidad no depende de uno en ese sentido, sino que depende de todos. Digamos, y hay veces que hay que proteger a algunos, ¿no? Por ejemplo, yo a veces doy licencias laborales. ¿Pero por qué doy licencias laborales? Porque hay veces que las personas no pueden soportar ese laburo en ese momento. Entonces tienen que ocuparse quizás de su hija que tiene una enfermedad, o de su hijo, o de su hermano, que no sé, que tiene algún problema. Entonces, antes de deprimirse, bueno, andá, cuidalo y después volvé. Hay momentos para todos. Cuando el dispositivo deja de pensar para qué está hecho, que eso pasa muchas veces, entonces empieza a anquilosarse y uno se anquilosa. Y eso tiene que ver con la mala salud mental de cada uno. Con respecto a los dispositivos de adicciones, el problema es cuando nosotros queremos que sea efectivo, que sea, che, este curó un montón. No, bueno, yo me gusta más un dispositivo que digan, derivalo a tal dispositivo que aceptan a cualquiera. En cambio, este dispositivo está fulano de tal, que es un genio y te va a curar. A mí me gusta más el que aceptan a cualquiera. Porque el que aceptan a cualquiera es el que está dispuesto a trabajar todo el tiempo con el lío, con el quilombo. Perdón por la palabra, pero me están filmando, saquen quilombo. ¿No? ¿Es eso? ¿Se entiende esto o no? ¿Lo ven? Que... Yo lo entiendo, yo por eso renuncié a jugador número 2. Trabajaba ahí, engordan, tratan mal. Yo ayudaba a la gente y me tenía que esconder en el baño porque venían y decían, no, un buen chico tan buena onda que... Y no lo podés cambiar. A nivel solo, sí, decís, bueno, está bien, pero después vos ves que la jueza así, el otro así, se abusan de las personas, no sabés cómo se abusan, solamente es caja más caja y bueno, ahí no quiero hablar. Entonces, viste, tenés que tomar una decisión, bueno. Yo creo que hay algo de la amabilidad, de esta cuestión de la hospitalidad, que usted me está pagando un sueldo a mí, dígame, yo soy empleado de usted. Sí. ¿Entendés lo que voy? Sí. A ver, yo por ejemplo, digamos, para decirlo de alguna manera, nosotros en la sala del hospital, que también es uno de los temas que veníamos a tratar también, nosotros cuando a veces tenemos pacientes internados en otras salas, en clínica médica o en cirugía, y la verdad es que el trato, digamos, a los pacientes de salud mental por los otros médicos que no están preparados es malo. ¿Por qué? Porque el paciente, imagínense, supongamos que nosotros no tengamos problemas de salud mental y estemos internados en un lugar. Estamos internados en un lugar y estamos ahí y esperamos y le decimos al médico todo que sí, claro, sí. Bueno, gracias doctor, muchas gracias. Bueno, el paciente que a veces tiene problemas de salud mental está muy ansioso, no puede, sale, fuma, va, viene, no puede estar de la misma manera. Entonces esto hace que los médicos los traten como una cosa. Nosotros lo que tratamos de hacer es entender el lugar del otro, tratar de ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Qué sé yo, sería como intentar, por ejemplo, no sé, Luciano hoy me contaba que está trabajando en un lugar nuevo del gobierno de la ciudad, porque él terminó la jefatura de residentes el año pasado. Y él como jefe de residentes decía, de la jefa que va a trabajar ahora, decía, es tremenda esta mujer. Y ahora, cuando empezó a trabajar con ella, dice, che, hace todo esta mujer. Digamos, che, hay que ayudarla. Y el nuevo jefe de residentes dice, es tremenda. Digamos, quizás mejorando la comunicación entre todos, puede ser que sea un idealista tonto, lo que sea, puede ser. Pero la apuesta esta, más allá de la razón, a mí me funciona. Y como me funciona, creo que funciona un poquito más. Me parece que, porque dejar esos lugares también es un problema. El punto es tratar de estar en esos lugares, que debe haber sido muy difícil padeciendo. Yo he dejado otros. Puede ser.
¿Entendés a lo que voy? Los mismos que están ahí adentro se están muriendo psicológicamente y están diciendo yo no desearía estar acá. Está bien, pero eso es como muy humano, digamos, en el sentido que uno, digamos, de alguna manera, uno no puede verse a sí mismo. Uno no se mira, uno a gatas puede mirar al otro. Entonces, el otro mira al otro y cuando se mira a sí mismo, yo cuando me miro a mí mismo digo, no, yo soy alto, soy divino. Cuando juego a la pelota digo, no, soy Messi. Y le digo al otro, che, jugá bien, ¿viste? Y es un desastre cuando la pelota. Lo que quiero decir es que, de alguna manera, me parece que hay que entrenarse en otro tipo de tratos. Entrenarse en otro tipo de tratos que tiene que ver con un poco escuchar al otro, ver que si el otro está loco y está gritando, bueno, correrse, ¿no? Y agarrarlo en otro momento. Es como suena muy ideal, no sé. Nosotros trabajamos todo el tiempo con esto. Estamos entrenados a trabajar con personas que se ponen locas, que gritan. Es verdad que estamos nosotros dentro de un lugar de poder también. Pero bueno, repensar estos lugares, repensar los dispositivos, entrar en tensión todo el tiempo, pensar que nada es personal. Hay algo que me sirvió mucho para trabajar en las instituciones, que es que no es personal. Cuando alguien me ataca a mí, ni me conoce, no sabe ni quién soy, no sabe ni con quién vivo, ni quién fue mi mamá, no tiene ni idea de nada, pero me ataca, claro, por ahí vio un gesto que tuve, qué sé yo. Pero si yo entiendo que el otro no, que la cuestión no es contra mí, parece que es una cuestión que empieza como a ser soportable esto. Por ahí me estoy yendo de tema, perdón, pero. Está bien. Pero para mí está bueno para trabajar en las instituciones y repensar en los dispositivos. Y no acusar a nadie, sino a ver qué puede hacer uno para cambiar eso. Bueno, algo de la ley de salud mental, pero ya hablamos, ¿no? No, si no, lo de... ¿La neurobiología, decís? Terminamos con neurobiología. Vamos con la neurobiología. Bueno, algunos conceptos de neurobiología de lo que habíamos hablado antes, muy preliminarmente. La idea es transmitir algunos conceptos básicos como para poder entender algo de lo que sucede en una persona que desarrolla una dependencia a una sustancia, ¿no? Y bueno, hay un esquema teórico que considera que hay algo que se llama sistema cerebral de recompensa, que básicamente tiene que ver con que todas las drogas psicoactivas, como decíamos antes, tienen sus potencialidades positivas y negativas. La gente consume una sustancia y la vuelve a consumir por un montón de factores, entre los cuales se encuentra que algo de ese consumo le reportó algún tipo de placer o beneficio subjetivo, al menos en el corto plazo. Entonces lo que se encuentra es que, más allá de la cuestión fina, es que todas las drogas tienen efectos agudos que convergen en el sistema cerebral de recompensa. Hay algo que se llama como una recompensa, como una sensación de bienestar, el high, el pegue, como uno le quiera decir, que se produce cuando uno consume una sustancia, sea cannabis, tabaco, café, alcohol, etc., ¿no? La exposición crónica a las drogas genera, bueno, no importa, dopamina y demás, que no viene al caso, pero básicamente empieza a aparecer esto que hablábamos, que es la tolerancia a la repetida activación del sistema de recompensa. Entonces, cuando hay un uso crónico, los niveles basales de dopamina están reducidos, o sea que los estímulos, como se llama estímulos naturales, dejan de producir ese placer innato, por ejemplo la comida, el sexo, etc. Y la economía psíquica de la persona, la neurobiología de la persona está como muy adaptada a que todos los refuerzos positivos, todo lo que sería la recompensa, viene ligada al consumo de esa sustancia. Eso es con la exposición crónica, sostenida y con un montón de variables que no son solamente la biología. Acá estamos como en algo muy reduccionista que tiene que ver con la biología. Estas serían como las diferentes fases del consumo de sustancias. La fase 1, que es el efecto inmediato. La fase 2, que es la transición a la adicción, o sea, cuando la persona empieza a consumir de manera repetida y empieza a aparecer la tolerancia, que es que necesita cada vez una dosis mayor para obtener el mismo efecto, y la dependencia, que es que cuando está deprivado de esa sustancia empieza a aparecer una sensación de disconfort o malestar, y la fase final de la adicción, que se caracteriza por el craving, que es el deseo irrefrenable por consumir la sustancia, que sería casi como el kit de la cuestión, ¿no? Cuando hablamos con una persona que tiene una adicción. Bueno, la adicción
es una condición en la cual están debilitados los mecanismos que nos permiten elegir de acuerdo a resultados a largo plazo, conduciendo a la pérdida de la fuerza de voluntad para resistir a las drogas. La adicción no está definida por la dependencia física, sino por el comportamiento de búsqueda de la droga. Hay una pérdida de control, hay un uso compulsivo, es decir, la persona quiere parar pero no puede, hay un uso continuado a pesar del daño y está este fenómeno de craving, el deseo irrefrenable. Y yo lo que decía era que todos estos conceptos que subyacen a la neurobiología del consumo de sustancias nos permiten sacarle un poco de peso a la voluntad o a la decisión de la persona de consumir. Porque uno lee esto y encuentra que hay una persona que, no es necesario decir la palabra enfermedad, está en discusión o lo que sea, pero está padeciendo esta persona, está perdiendo el control. Entonces, que nosotros le digamos, mira, ponete las pilas, dejá de consumir, dejate de joder, es un sesgo moral nuestro, es un problema nuestro, digamos, porque la persona claramente no está pudiendo parar. Es como decía Alejandro al principio, si nosotros le pedimos que para ingresar al dispositivo venga sobrio, estamos pidiendo que venga curado. Justamente viene a pedirnos ayuda porque no puede parar de consumir, porque quiere dejar de hacerlo o porque de cualquier manera quiere hacerlo diferente. No le cierra lo que le está pasando en su vida con esa o con esas sustancias. El craving, muy poquitito, esto que tiene que ver con los diferentes subtipos del craving, el craving tipo 1, que sería como, bueno, esto que lo deben haber escuchado, la persona no quiere consumir, pero bueno, sale y resulta que está en el bar y se encuentra con el tranza o se toma un vaso de whisky, entonces se acuerda que cuando tomaba whisky solía tomar cocaína, entonces le entran las ganas y bueno, son los estímulos condicionados. A veces pasar por una esquina, mirar una de las infinitas publicidades sobre alcohol que hay en la vía pública, por eso la publicidad de alcohol es tan perversa, porque tiene que ver mucho con esto. O sea, está como muy fundamentado que los estímulos asociados despierten el craving. Entonces, es muy difícil para una persona que tiene una dependencia al alcohol vivir, digamos, en la vida cotidiana sin consumir, porque continuamente lo están bombardeando con estímulos condicionados, ¿no? de que bueno, consumir alcohol está a la vuelta de la esquina. El estresor agudo, la pelea, la discusión, la frustración, es como la gran vulnerabilidad que tienen estas personas para tener una recaída, una pelea, bueno, cualquier tipo de frustración. Y la exposición a la misma sustancia, que acá es donde se vuelve tan fino y tan difícil para nosotros trabajar con la reducción de daños, y por eso es una apuesta a un laburo muy difícil, que es que por ahí la persona te dice, bueno, yo quiero consumir pero menos, y muchas veces lo que pasa es que la persona no puede regular, es o no toma nada o se pega una gira de 5 días, porque arrancas con un poquito y terminás pegándotela en la pera. Y el craving tipo 2, que es lo que ya habíamos hablado, que es este estado de malestar cuando no está la sustancia. Entonces la persona consume no tanto porque quiere experimentar el pegue y el efecto positivo, sino porque quiere dejar de experimentar ese malestar tan grande que le genera la deprivación de la sustancia y que sabe que la sustancia viene a, por lo menos, ponerle un parche en el corto plazo. Lógicamente, en el largo plazo, todo escala y se espirala en algo peor. Y esto serían unas filminas de MHGAP. No, igual yo me quedé pensando, vieron que entonces el circuito de recompensa lo activa, vieron que lo activa el alcohol, lo activa la cocaína, lo activa la marihuana, lo activa las diferentes drogas, actúan el mismo circuito de recompensa. Entonces yo pienso que si vos tenés una propaganda que te dice el sabor del encuentro, y entonces tomás alcohol y ese alcohol es el que te gatilla el circuito de recompensa, que entonces agarrás y empezás te volvés a otra sustancia. Porque la marihuana está prohibida un poco porque el NIDA dice que es la entrada al consumo de otras drogas, pero también el alcohol es la entrada al consumo de otras drogas. Entonces, digamos, hay una propaganda de un vino que se llama Vino Paz. Como no estamos en la tele, puede decir lo que quiera. Entonces digo, y en esa propaganda era un tipo andando en una motocicleta y decía, para tiempos de paz. Y Vino Paz. Digamos. Entonces, entonces las propagandas de alcohol es como si dijésemos, bueno, para momentos que antes había, hace muchos años, hace más de 90 años, había propagandas de cocaína también. Es como para trabajar mejor, para estar muy activo, entonces cocaína. Tío, es lo mismo en un sentido. ¿Por qué es diferente? O por lo menos yo no lo entiendo. ¿Por qué esas propagandas no son diferentes a las otras, a las del alcohol? Digamos, eso por lo menos desde el circuito de recompensa. Pues yo pensaba que es muy difícil, yo pensaba, si yo tengo un compañero que
que tiene problemas con las sustancias o con el alcohol, un compañero psiquiatra, nosotros vamos a los congresos de psiquiatría y después de los congresos de psiquiatría vamos a comer y después vamos a comer, tomamos una cerveza, qué sé yo. Y un compañero nuestro, yo mismo, no podría ir de vuelta al congreso porque entonces me tendrían que prohibir en el congreso. Es tremendo, ¿no? De alguna forma, digamos. Entonces, para no decir eso, niego. Una de las cosas que yo pienso es, ¿quién nos atiende a nosotros, a los terapeutas, a los psiquiatras? ¿Quién nos atiende? Si yo digo que yo soy psiquiatra, trabajo un montón, y yo le digo a Luciano, que es paciente mío, mire, me voy al psiquiatra porque la verdad que tuve una depresión bárbara, se va a ir corriendo, digamos. Entonces, uno también miente eso y miente una salud que no tiene y piensa tener una salud vitalicia que es mentira, digamos, que tiene que ver con algo de empezar a decir un poco lo que a uno le pasa y dejar ¿cómo se llama? De ocultar, porque la clave tiene que ver con eso, con dejar de ocultar. No sé qué es esto de MHGAP. Lo que vos me pediste. A ver. No, bueno. ¿Te muestro lo que hay? Dale. Bueno, este es lo que yo le decía del MHGAP de las sustancias, ¿no? Entonces, lo primero que pregunta, es un algoritmo de trabajo, ¿no? Que está muy bueno. Entonces, lo primero que se pregunta previamente es, antes de eso, hay 3 cuestiones antes, es si la persona está sedada, se evalúa si la persona está sedada, si la persona está excitada, si la persona está excitada o si la persona está confundida. Una vez que logramos un algoritmo de sacar si la persona está sedada, confundida o excitada, vamos acá. La persona consume sustancias, entonces dice, pregunta acerca del consumo de tabaco, alcohol, medicamentos, bueno. Entonces, si la persona consume sustancias, primero si consume sustancias, después si consume sustancias, dice, ¿es perjudicial el consumo de sustancias? Y entonces se puede preguntar para cada sustancia. Pero, por ejemplo, para saber si es perjudicial, pregunte frecuencia y cantidad de consumo. ¿Cuántos días por semana consume la sustancia? ¿Qué cantidad consume por día? Esto le tiene que preguntar el médico del primer nivel de atención. Entonces dice, bueno, supongamos, después le dice, ¿tiene conductas perjudiciales? Por ejemplo, traumatismos y accidentes, conducir mientras está intoxicado, bueno, se inyecta drogas, problemas relacionados con el uso, actividades, bueno, y aquí hay un montón de cuestiones que uno va leyendo. Dice, ¿tiene esto o no tiene esto? Pasa a la siguiente. Entonces, ¿es probable que la persona tenga dependencia? Entonces te va diciendo, la persona, es como súper claro, súper claro. Entonces, si vos lográs decís que la persona tenga dependencia, dice, prosiga el protocolo 2. Entonces vas a ver qué dice el protocolo 2 y seguís el protocolo 2. Y después dice, siempre preguntar, hay 2 preguntas que se hacen todo en MHGAP, que es si consumen sustancias y si tienen riesgos suicidas. Si tienen riesgos suicidas, te vas al módulo de suicidio. Es muy bueno, bájenselo, por ahí no lo van a entender todo, pero la verdad que es como bastante claro y es lo que hace es disminuir la brecha de atención a los problemas de consumo de sustancias, de adicciones, de salud mental y neurológicos, pero es muy bueno porque te dice, che, los problemas de consumo de sustancias son problemas de salud, ¿no? Entonces, bueno, y así, es perjudicial el consumo de sustancias, acá define dependencia y acá define abuso. Y si es abuso, bueno, te manda protocolos. ¿Tenemos algo más? Bueno, entonces, más o menos te dice qué es el protocolo. Entonces, miren, un protocolo cualquiera, el protocolo 1 para abuso, por ejemplo. Dice, proporcione psicoeducación y destaque qué grado o porción del consumo de sustancias le está causando daño. Y entonces hay un muñequito que te manda a qué es psicoeducación. Y te dice, psicoeducación es esto, esto y esto. Digamos. Después dice, explore las motivaciones de la persona para consumir. Realice una entrevista motivacional. Entonces te va, entrevista motivacional 2.2. O sea, preguntarle a la persona por qué consume. O sea, si uno piensa que el consumo es delito, ni le preguntás por qué consume. Por eso, pues sos un criminal, pues sos un delincuente, pues sos una mala persona, ¿no? Digamos. Bueno, pero bueno, todo esto está. O sea, está regulado por la OPS, por la OMS, o sea que hay mucho trabajo, hay que buscarlo. Esto tiene que ver con que de vuelta lo mismo, la educación, ¿no? Hay que ir a buscar porque las cosas ya está casi todo hecho. Hay que ir a buscarlos y traerlos al lugar donde cada uno trabaja, donde cada uno tiene su potencia, ¿no? Donde está trabajando, no sé. Pero bueno, con esto terminamos, no tenemos muchas más cosas para decir, pero ustedes nos pueden preguntar lo que quieran. Algo que ha sido transversal en los 3 encuentros en matemática es la escasez de recursos y sobre todo agravada
¿no sería un poco más necesario discriminar con claridad? Mejor dicho, ya está, me gustaría qué droga es ilegal y qué droga es legal. Pero repensar algunos conceptos, sin ir más lejos. El proyecto del Código Penal que está en tratativas ahora establece, y en relación justamente al artículo 14 de la ley de estupefacientes, que cuando se trate de tenencia para consumo, pero la sustancia sea de escaso poder psicoactivo, haciendo una referencia, me parece más que clara, hacia el cannabis, porque no desconozco sinceramente otra sustancia en la cual pueda encuadrarse bajo ese punto, que también el fallo hace referencia a eso. No se vuelve más necesario respecto de poder hacer más eficiente el sistema que tenemos, ¿sí? Que no sé, lógicamente es mejor, pero bueno, con lo que se tiene, de esa manera adecuar los recursos. ¿Puedes contestar vos que vos fuiste a una reunión? No, yo personalmente creo que no se tiene que distinguir por el poder de potencia psicoactiva, porque de cualquier manera, si el tipo es, a ver si entiendo tu pregunta, ¿no? Si el usuario de sustancia es adicto a una droga muy peligrosa o poco peligrosa, digamos, tiene un problema. Y quizás no tiene un problema, pero es un usuario de esa sustancia, como decíamos antes. La gran mayoría de los usuarios de sustancias psicoactivas, después uno encuentra el desglose por sustancia, pero igualmente, desde la heroína hasta el cannabis, no tiene una adicción. Entonces, ¿por qué vamos a convertir en criminal a esa persona que está haciendo un uso de su libertad individual, digamos, en algún punto? A mí me parece que si se... qué sé yo no tengo idea de ley, ¿no? Pero desde un punto de vista sanitario, por lo menos, no tiene sentido hacer una discriminación en términos de potencia psicoactiva, que por otra parte es muy interesante la discusión sobre la peligrosidad de una sustancia, porque todo el sistema en el cual está basado la peligrosidad de las sustancias es muy antiguo. En Gran Bretaña tiene un sistema de salud muy interesante que se llama NHS, que bueno, no es tan diferente del nuestro, pero más o menos. Hubo un director de salud mental que lo que hizo fue dar vuelta completamente la escala de peligrosidad de las sustancias. Y se puso a decir, bueno, vamos a graduar la peligrosidad de las sustancias. Y entonces el tipo, bueno, después de esto lo echaron, pero terminó diciendo, si nos ponemos a mirar la morbimortalidad asociada a conductas, tenemos que prohibir la equitación antes que prohibir la cocaína. Porque hay más gente que se lastima o que se muere andando a caballo que tomando cocaína. Entonces hay una cuestión claramente moral, política, económica, etcétera, atrás de lo que se habla de la potencia psicoactiva o de la gravedad o del riesgo asociado a una sustancia. Yo entiendo que penar a una persona por consumir, independientemente de la sustancia, es antisanitario, digamos. Yo opino lo mismo, pero los estragos que hace el alcohol son enormes, digamos. La primera que prohibiría sería el alcohol, si hay que prohibir uno, digamos. Hablamos de evangelizador, de ciertos grupos evangélicos, digo, debe haber otros también, que tienen como más masividad y más llegada, digamos, qué factor o qué vector ven ellos que no se ve desde la salud o desde el sanitarismo, o porque piensan que tienen mayor Yo no sé llegada. nada. No digo eficacia, pero sí que captan en principio una mayor cantidad de... Yo personalmente creo que un poco lo dije al principio. No, ya sé. Y jurídica no tenemos nada ni idea. Ustedes nos van a matar, jurídica. Digo, pues somos psiquiatras. Lo que sí, de todas maneras, yo lo que pienso es lo que dije al principio. Tanto, digamos, no solo los evangelistas, sino la iglesia. El primer lugar que va a consultar van a consultar es a la iglesia. Están abiertos a atenderlos. O sea, de alguna manera, si nosotros, si la ciencia los rechaza, los expulsa, y hay alguien que te aloja, y además, porque también la clave es la contención. Si Sí, te alojan y te dan, y te sostienen y te acompañan, ¿cómo es el libro que dice es hasta que pueda cuidarme solo? El libro de, ¿cómo se llama este hombre? No me acuerdo. Es un libro que se llama Hasta que pueda cuidarme solo. Ya me voy a acordar. Hasta que puedas quererte solo. ¿Cuidarme o quererte solo? Bueno, no importa, pero quiero decir, la clave es, si vos le das al otro afecto, continuidad, no lo expulsás, entonces va a funcionar más. Si desde los hospitales, desde la salud, muchas veces los expulsamos, entonces no van a venir. Entonces, el efecto es, hay un libro, sí, es un libro que se llama El maestro ignorante de Rancière, que lo que habla el maestro ignorante es cómo alguien
que no sabe francés te pueda hacer aprender francés, algo así, ¿no? Entonces, yo pensaba que, te lo digo de esta manera, lo pensé así. Mi mamá terminó la primaria nada más, y yo hice la universidad. Mi mamá terminando la primaria, yo no tuve padre, y me acompañó toda la vida y me enseñó a estudiar y me enseñó me soportó estar acá. O sea, sin saber eso que yo sé ahora, ella supo cómo hacer para que yo aprenda. Entonces, ¿por qué? Porque me soportó, porque estuvo cerca mío, porque me acompañó. Entonces, todo aquel que esté dispuesto a acompañar y a estar cerca del otro y a soportarlo hasta los peores momentos, va a tener éxito en estos tratamientos. Esa es mi respuesta, no sé si sirve. Sí, digo, porque la idea, a mí por ahí lo que me hace ruido en general, en líneas generales, es que siempre se pega como a una bajada moral o ética que está como Sí, por arriba. creo que lo que Ale está diciendo no tiene que ver con nosotros valorar positivamente la modalidad específica de abordaje del problema o el diagnóstico que ellos hacen, sino la disponibilidad de recibir cuando por ahí los que deberíamos hacerlo más no estamos, o por ahí no tenemos la inserción en el territorio que tiene la iglesia o los diferentes sectores de diferentes religiones, cultos, qué sé yo. En ese punto es una falla nuestra. Una última pregunta, y volviendo sobre esto, ¿existe, por una pregunta simple, más curiosidad que otra cosa, consumo problemático en relación inclusiva al cannabis? Sí, claro. Problemático de cannabis. Claro. Sí, sí. Imagínate una persona que está todos los días en su casa encerrada consumiendo cannabis. No, existe. No, pero existe. Lo que pasa es que No, como pero con existe. todos los consumos problemáticos, en general vas a encontrar que a esa persona por ahí le pasan muchas otras cosas. Quizás tiene una esquizofrenia y la verdad que el consumo de cannabis es lo que llama la atención del familiar y de repente vos llegás, hablás y te das cuenta que tenía una enfermedad mental grave o quizás, no sé, trastorno de déficit de atención con hiperactividad o se separó de la pareja y empezó a fumar porro todos los días, 5 gramos de porro todos los días y bueno, tuvo un consumo problemático, capaz que le dura un mes, pero sí, claro. Sí. Lo mismo con el tabaco. Y el tabaco, Sí. el tabaco tiene una particularidad que es una droga en algún punto como a nivel Pero sí afecta al cerebro. Sí, son drogas psicoactivas, es un psicoestimulante. Pero pará, y aparte hay un consumo problemático de tabaco, eso lo vemos. Yo era adicto al tabaco y de 2004 tenía asma, si yo hubiese seguido, si yo del 2004 no fumo, si hubiese seguido fumando hasta hoy, que estamos en 2019, hubiese estado muerto seguro. O con un infarto de miocardio o con un cáncer de pulmón, seguro. Y creo que las mayores muertes tienen que ver con el tabaco, con el alcohol, digamos, no tengo ahí ahora las estadísticas, pero sí, hay un consumo problemático de tabaco, obvio. Pasa que el tabaco tiene 5.000 químicos, por eso que es tan difícil, más difícil que dejar la cocaína. Y no hablemos de dejar, a veces por ahí ustedes, tratar de acompañar a la persona y en las recaídas, que consuma menos, como estaban diciendo, decirlo, bueno, vos sabés que esa persona consume cocaína difícil, bueno, por ahí no lo va a poder dejar. Pero decirle, mirá a Mick Jagger, tiene 73 años, mira cómo baila, mira cómo la controla, mira cómo maneja su negocio, maneja toda la economía de la banda. ¿Por qué no te pones como mi hijo? Bajá un poco. Entonces no le decís no consumas más, sino que es más efectivo ir acompañando que capaz que le vas bajando un referente. Sí, yo no sé eso que decís de si el tabaco, la cocaína es mejor o peor. Digo, lo que sí es que, digamos, hay un problema que tiene que ver que el tabaco está permitido y en realidad nadie persigue a las personas que fuman. Y con la cocaína sí les persiguen. Entonces es más difícil que las personas que consuman cocaína lleguen a un tratamiento que las personas que quieren dejar el tabaco. Muchas gracias.